vamos a hacer una de las cosas, ¿vale? Voy a introducir, tenemos como dos partes, vamos a hacer como dos partes. Una primera parte es como charla informal, se puede intervenir y podemos hablar, ¿vale? Con ellos dos, ¿vale? Para hablar del ecosistema cultural de Tabanera. Ahora os introduciremos. Después haremos un descanso para que Carlos descanse, etcétera, etcétera, porque después será el concierto de esta noche, se transformará, ¿vale? También se ha traído tacones y peineta, ¿vale? Y tenemos a Javi, ¿vale? ¿Le podemos llamar Javi Cabra? Sí, sin ningún problema, ¿vale? Porque el apellido es alemán, ¿vale? Que después nos va a hablar de un proyecto muy chulo, que es la radio Cajabali, que es la radio de Tabanera, que yo creo que después lo presentaremos y hablaremos del tema, pero yo creo que era el proyecto rural que nos faltaba de tener en el seminario. Lo primero, muchas gracias a los dos por estar aquí hoy, porque es increíble teneros. Cuando empezamos el proyecto de la Fundación Los Maestros y empezamos a ver un poco qué queríamos hacer aquí, uno de los sitios, uno de los espejos donde nos miramos fue en un pequeño pueblo del Cerrato que se llama Tabanera, ¿vale? Para los que no conozcáis, luego lo podemos hablar, ¿vale? A mí uno de los sitios que más me impresionó, porque voy habitualmente por ahí, es cuando te llevan a un pueblo de la zona de Palencia que se ha despoblado. Porque a diferencia de nuestros pueblos, que se van hundiendo las casas y se van quedando las piedras y tal, en el Cerrato las casas se deshacen. Están hechas de adobe y vuelven a la tierra. Entonces es bastante impresionante ese tipo de cosas. Entonces en uno de estos días de las tardes de Palencia, acudí a un sitio que se llamaba Hornillos del Cerrato, que no había estado nunca, ¿vale? Luego descubrí que el queso del Cerrato es uno de los mejores quesos que hay y fui descubriendo más cosas. Ahora intento pasar por esa zona cuando voy para allá, desviarme por Aranda de Duero y cruzar desde ahí para pasar por el Cerrato y parar de vez en cuando, pues a ir conociendo cada día más pueblos, ¿no? Pues en ese pueblo de repente sale un grupo al escenario, ¿vale? Y empieza a contar historias de cómo esos pueblos se deshacen. Y empiezan a hablar de una cosa que se llama código de barros, que es las marcas que va dejando el adobe cuando se deshace en la cal. No digo que como con Omega, ¿vale? Con Omega, el disco de Morente, pero sí cambió mucho mi percepción del mundo y mi percepción de la música, escucharlos en el escenario. Después de eso, bueno, he tenido la suerte de conocerlos a algunos de ellos, de ver muchos de sus conciertos, de conocer mucha gente del mundo del folk y del mundo de la música tradicional y ser amigo de muchos. Pero este proyecto trasciende lo que es un grupo de música, ¿vale? Trasciende un grupo de música y por eso hoy queríamos que los protagonistas de esta tarde en Beamud y en la Sierra de Cuenca fuera la gente de Tabanera. ¿Por qué? Pues nos van a contar muchas cosas. Pero ahora mismo sois 70 habitantes, hay muchas iniciativas culturales, se ha traído mucha población cultural a esa zona y yo creo que son un modelo irrepetible, porque no todo el mundo tiene a gente como el LAN, pero sí que es un sistema sostenible de cómo volver al mundo rural y cómo hacer el mundo rural. Entonces yo tengo mucha ilusión, muchas gracias a los dos por venir, porque tenía que la primera vez que hablamos en directo sea en Beamud, pues tiene su gracia. Que los hayamos traído en lugar de ir nosotros a verlos a Tabanera, que vengan ellos a Beamud. Y me parece increíble, ¿vale? Los iremos viendo algunos de sus proyectos. Faltaría Héctor también, que es otro motor, pero Héctor lo mismo aparece cualquier momento, cualquier día, ¿vale? Porque todos los pueblos, un pueblo cuando quiere tener un espíritu tiene que tener un poeta, y Héctor es el poeta. Un pueblo sin poeta no va a ningún sitio, ¿vale? Entonces, hoy nos va a acompañar Héctor nos va a acompañar en espíritu, porque además acaba de presentar un libro de poemas que se llama Un brinda de sangre, que es sobre el que está basado el documental sobre los comuneros. Entonces, yo lo primero es agradeceros que estéis aquí esta tarde. Que os hayáis dejado engañar para haceros la caminata de Palencia, para compartir con nosotros y que nos contéis.
Entonces, tenemos a Carlos, que es el cantante del Naal, músico, ¿vale? Alma mater del dúo, luego cuando se quedan en dúo, ¿vale? Es alma mater del proyecto, y yo creo que ahora me lo dirá o no, en la parte del Naal lo que ha aportado es su conocimiento de la música tradicional, su sabiduría de las músicas tradicionales, y es un poco todos, pero es un poco la parte de soporte sobre las músicas tradicionales. Y tenemos a Javi Cabra, que es que no me atrevo a decir tu apellido. Es Valdezate. Valdezate y no Valdezaten, ¿vale? Es alemán. Y él dirige, coordina Radio Cajavali, pero también es documentalista, es responsable de muchos de los videoclips del LAN y de otras muchas cosas. Si alguna habéis oído la canción de Cuando el ruido regrese, pues son piezas suyas grabadas anteriores. Probablemente esa canción del ruido regrese es casi un símbolo de lo que pasó en el medio rural durante el confinamiento. Si no tenéis oportunidad de escucharla, porque aquí ha pasado y sigue pasando, que es lo que hace la naturaleza, cómo se recupera cuando le dejamos de dar por saco, ¿vale? Y yo creo que es muy interesante. Y yo creo, ya no hablo más, ya os dejo. Vamos a hacerlo en plan diálogo, preguntas. Ellos contarán lo que les dé la gana. Cuando no se les ocurra ya qué contar, les pregunto yo. Si no, les preguntáis vosotros. Después haremos el pequeño descanso y hablaremos de la radio. Pero primero vamos a conocer un poco lo que se cuece por Tabanera. Porque ¿es casualidad lo de Tabanera o fuisteis? ¿Hay un nexo de unión de alguno de vosotros con Tabanera? Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Nosotros hemos ido cayendo en Tabanera cual náufragos de un naufragio que es el naufragio del mundo urbano, ¿no? de este sistema que naufraga, ¿no? Entonces el punto de unión era Héctor el poeta, él desciende del pueblo. Entonces por eso hemos ido hemos ido cayendo poco a poco. Yo siempre digo que en verdad nosotros no deberíamos estar allí. Yo miro a mi generación en Palencia, yo soy de Palencia ciudad. Mi generación desapareció en Bruselas, en Madrid, casi todo el mundo. Entonces nosotros, por estadística, como jóvenes de ese territorio no deberíamos estar allí. Nada nos invitaba, ni nada nos ayudaba, ni nada nos guiaba a que fuéramos a vivir al medio rural. Todas las puertas siguen abiertas para expulsar a la gente joven de los pueblos. Desde los años 50 hasta ahora sustancialmente no ha cambiado mucho nada. Pero será por esa forma de ir contracorriente que nos ha caracterizado a algunos de los que hemos recalado ahí, tanto a mí como a Héctor, como a Javi, como a nuestras parejas, como mucha gente, que fue una manera de contracorriente. También porque uno, cuando es náufrago, busca faros que le guíen en la tormenta, ¿no? Y uno de nuestros faros fue un pueblo de Palencia que se llama Moyolas de Abajo. Es un pueblo que tenía una universidad rural y que llevaba muchos años haciendo actividades, haciendo charlas, dando formación. Allí había ido desde José Bové, el activista francés, a Leonardo Boff, o sea, en un pueblo de, iba a decir 50 habitantes, ese pueblo casi estaba despoblado, solo quedaba una familia de pastores. Y bueno, pues el pueblo era un referente total. Y entonces nosotros en ese pueblo nos dimos cuenta de que allí se aglutinaba un tipo de población que en la ciudad, normalmente en la ciudad uno piensa que está en la vanguardia, ¿no? Por eso es como piensas que estás en los grupos alternativos, que eres un poco la punta de lanza y la referencia, ¿no? Y entonces cuando fue llegar a ese pueblo, a Mayuelas, yo me acuerdo, fui una vez a actuar y me encontré un montón de gente, muchas boinas, un perfil de gente que yo no conocía, y yo dije, ¿de dónde han salido esta gente? Y era la gente que vive en los pueblos, gente alternativa, que están con sus proyectos, con sus vidas, y otra manera de ser, otra manera de estar, ¿no? Y entonces a nosotros nos inspiró mucho ese encuentro. Nosotros en esa época, como ahora, éramos artistas y hubo una confluencia muy bonita entre gente del campo y artistas, ¿no?
cómo fuimos aprendiendo unos de otros. Y había una persona allí que se llama Jeromo Aguado, que es un activista ya mayor, un ganadero, y entonces él propició ese encuentro, ¿no? De que estábamos en la misma trinchera, pero los artistas podíamos contar su realidad y también necesitábamos conocer, pisar el barro y salir un poco del cemento. Entonces fuimos cayendo en Tabanera, en principio 2 personas, Héctor y yo, fuimos arreglando unas casas viejas, él el pajar de su abuelo, una antigua casa de adobe, y desde hace 12 años o 13, pues al calor de la Universidad Rural, que es una red, Universidades Rurales Paulo Freire, que Paulo Freire era un pedagogo brasileño muy interesante. Esta red de universidades, que habrá, ¿cuántas hay en España? Unas 7, 8, en diferentes puntos de la geografía. Un poco su ideario es rescatar los conocimientos del mundo campesino y ponerlos en valor, y cada una desde sus ramas, unos más desde la agroecología, otros desde la cultura, otros desde la educación. Pues llevamos un montón de años haciendo cursos, haciendo formaciones, haciendo festivales, dinamizando el mundo de Tabanera y aledaños de manera absolutamente autogestionada. Ese es uno de nuestras identidades. No recibimos nada absolutamente de ningún lugar. La manera de funcionar es con las actividades que hacemos. Funcionamos así. Y la verdad que pues en estos años seguimos aprendiendo muchas cosas. Tabanera es un pueblo que es uno de los pocos que está creciendo en población de la provincia de Palencia. Uno es Villamuriel de Cerrato, que es un pueblo dormitorio que está al lado de la capital, lo cual no tiene mucho misterio, pero Tabanera, que está a 40 kilómetros de la capital, pues está creciendo en población, porque al calor de la Universidad Rural estaremos 15, 20 personas con niños viviendo allí, ¿no? Y bueno, os puedo contar muchas cosas, pero son tantas que... Pues lo que tú quieras. Sí. Yo creo que como introducción ya nos ha llamado la atención a todos, ¿no? Sí. Creo que ya hemos dicho, pues, aquí hay materia. Bueno, creo que estamos en una línea muy paralela a lo que estáis trabajando vosotros, que es hacer que sea un lugar de nexo, un lugar de encuentros, ¿no? Claro, llamarlo universidad rural, la gente le llama mucho la atención, dice, porque no tenemos nada que ver a nivel académico con las universidades, es simplemente una manera de llamarlo, ¿no? Me imagino que quienes crearon las universidades rurales era una manera de poner en valor y equiparar lo académico con lo popular, ¿no? Porque, como sabemos, en la cultura campesina y los saberes campesinos siempre han estado bastante desprestigiados y poco valorados, por lo menos en este país, al igual que el folclore, que, bueno, pues a día de hoy no podemos ir a un conservatorio a aprender músicas populares. Si encontramos alguna escuela de folclore podemos, si no, no hay manera, ¿no? Entonces la manera de llamarlo universidad es, entonces, bueno, la gente en el pueblo al principio, bueno, una universidad aquí en el pueblo y tal. Para nosotros lo fundamental es tener un buen nexo de unión con la población local. O sea, porque yo soy neorrural, yo soy de capital. Bueno, Palencia, que es una capital muy pequeña, ¿no? Más capital que Cuenca. Es más que Cuenca, pero a nivel cultural creo que es menos. Y entonces, bueno, pues el reto era cómo llegas a un pueblo y creas una comunidad. A día de hoy lo hemos conseguido. Entre toda la gente que estamos, imagínate, si el pueblo son 70 habitantes, nosotros somos el 30% del pueblo, ¿no? Gente que ha venido de Madrid, de un montón de lugares, ¿no? Diferentes. Entonces hay mucha armonía, cuidamos mucho eso, cuidamos mucho que en los encuentros y en los cursos haya un encuentro entre el paisanaje, la gente del pueblo y la gente que viene. Han venido a dar cursos pues desde el escritor Julio Llamazares a Eliseo Parra, el folclorista. O sea, ¿qué es eso? Que venga gente potente, ¿no? Y los cursos son muy diversos, desde eso, agroecología, bioconstrucción,
muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, en el territorio es un territorio muy donde hay mucha despoblación, donde solo hay agroindustria, digamos, solo hay campos inmensos de cereales, este tipo de Castilla. Entonces hay pocas iniciativas privadas, pero claro, mucha gente que hemos ido llegando, somos gente que somos autónomos, que unos estamos en la cultura, otros en la educación, y más o menos vamos encontrando nuestra manera de buscarnos la vida y aunque por ahí fuera dicen que vivimos de las subvenciones, lo cual es muy gracioso que lo digan los agricultores, ¿no? Porque la agricultura sí está subvencionada, o sea, con todos los respetos, y la PAC subvenciona la agricultura, pues nosotros las subvenciones no las hemos visto ni las hemos buscado, o sea que tranquilamente. Pero nos da mucho orgullo el haber levantado algo por nosotros mismos y la verdad, no por hacer de menos a las instituciones, pero uno muchas veces tiene la sensación de que, por lo menos en esa zona, si tenemos que ir a hablar con los responsables de Diputación o de Junta de Castilla y León, hablamos lenguajes muy diferentes, ¿no? Entonces, bueno, nuestra realidad es que nosotros estamos en el territorio, que hemos conseguido que un pueblo crezca muchísimo sin dinero. Entonces, es un aprendizaje importante porque a veces parece que las cosas hace falta dinero para emprenderlas, pero el dinero, si no hay buenas ideas, si no hay ilusión, si no hay un buen grupo, el dinero en los pueblos tampoco hace nada. Se llega, se va. Puedes arreglar una plaza, pero si arreglas una plaza para que no vaya nadie, pues no. Entonces, bueno, nuestra filosofía es asentarnos en el territorio, que haya cultura, que haya actividad, que haya vida, ¿no? Y ese es un poco nuestro ideario. ¿Tú cómo llegas allí? Yo llevo no sé cuánto tiempo hace. Bueno, por ubicar un poco, yo vengo del mundo de la televisión, ¿vale? Yo me crío en Burgos, soy del País Vasco, pero me crío en Burgos, tele local, de la tele local. En Burgos no había comunicación audiovisual, me tuve que hacer empresariales, digo a ver si por marketing y tal, pero no me motivaba, o sea que al final me voy a Madrid y para Carabanchel hago un módulo de realización, FP3, esto de realización de cine y televisión, ¿vale? De espectáculos, no recuerdo qué era. Hago prácticas en Antena 3 y me meto allí directamente y estoy durante unos años haciendo directos a mansalva, talk show, reality show, info show, o sea, pues lo que es Ana Rosa Quintana, lo que es toda esta peña, equipo realización, programa 3 horas. En ese tiempo yo veo lo que es hacer televisión industrial y realmente la sensación que tienes es que estás haciendo una basura muy grande, pero muy de puta madre, ¿no? O sea, qué buenos que somos haciendo basura, ¿no? Pero qué bien la hacemos, ¿no? Esa es la sensación que acabas. Yo acabo de ese mundo pues un poco desmotivado después de unos años, porque claro, yo al fin y al cabo a mí me gustaba emplear, yo soy fan del cine a televisión, pero a mí me gusta emplearlo para el bien, y yo veía que se utilizaba para infantilizar a la gente, ¿no? Digo, vamos a ver si podemos darle una vuelta a esto. Me voy a Los Ángeles, de Los Ángeles allí vuelvo, y en Los Ángeles, en lugar de meterme en el Star System, me metí con inmigrantes a vivir ahí en el Hollywood Boulevard y conocí la realidad de los migrantes, ¿vale? Claro, te cuentan cómo pasan la frontera, mexicanos, argentinos, peruanos, una realidad muy dura. Me engancho a ese mundo y durante unos años hago documentales en frontera, ¿vale? Me muevo por el norte de África contando esta realidad que es una realidad súper dura y súper heavy. Estamos hablando de trata de personas, de tráfico. Vale, después de todo este periplo, yo salgo de una sensación agridulce de decir, vale, estoy denunciando, estoy visibilizando una problemática muy seria, pero de nuevo se está empleando todo mi trabajo para encima criminalizar a la gente que viene, ¿no? Y salgo con esa espina clavada y digo, pues nada, hay que cambiar. Y me doy cuenta que si quiero cambiar por arriba no puedo cambiar, que tenemos que cambiar por abajo, ¿no? Y me empiezo a interesar por este mundo rural. Y ahí en ese tiempo creé un formato de televisión, autogestionado también totalmente, que se llama Y la cabra tiro al monte, en el cual yo hice un casting de dónde me quería ir a vivir. Vamos, yo iba con mi familia, básicamente, recuerdo que Mercedes estaba embarazada y después ya con el niño, y nos íbamos pateando todos los proyectos de la península que significaban, por así decirlo, visitar el mundo rural, pero ir allí no con una intención de estar, ¡ay, qué bonitos los pajaritos!, sino de integrarse en el entorno, ver lo que estaba haciendo el paisanaje y de alguna manera revitalizar y sostener eso, ¿no? Darle una vuelta, ir para vivir de otra manera, ¿no? Para coger los principios y las raíces que había sin las penurias que había antes y decir, hostias, vamos a darle una oportunidad a los pueblos, ¿no? Y precisamente en ese periplo yo paso por Tabanera hace rato. Recuerdo que iba por Amayuelas, esa tarde estuve haciendo una entrevista a Jeromo, que mencionabas antes,
Y recuerdo que Jeromo militó en unos cuantos militantes de estos de la antigua escuela con proyectos claros. Yo visitaba todo, desde Alcaldeas hasta todo lo que, claro, íbamos haciendo. Aquí yo creo que sí, Asturias mola, Cataluña tiene su punto, no sé qué. Pero al final, cuando llegamos a Castilla, mi padre es de un pueblo de Valladolid, de Torre Peñafiel, mi madre de un pueblo de Burgos, y yo las raíces al final las tengo ahí, y el carácter lo tenemos ahí, ¿no? Es igual como vosotros, que sois de Cuenca y seguramente que os veis identificados con determinados carácter y determinada manera de ser, ¿no? Pues a mí me pasó eso en Tabanera, ¿no? Desde el fatalismo que somos los castellanos, en ¡bah! ¿Sabéis? O explosiones así, hasta otras cosas que dices, esta es mi gente, sí. Pero bueno, y el rollo es que yo llegué allí haciendo un programilla y tal, recuerdo que les conocí en un agosto, y sobre todo me molaba porque yo venía de, claro, casi todos los proyectos estaban recuperando la soberanía alimenticia, la soberanía de la construcción, y estos mendas se habían inventado un concepto que era la soberanía de la alegría. Sus huevos ahí, ¿sabes? Nosotros recuperamos, y es un concepto precioso, porque en el fondo es empoderarte del ocio, en lugar de meternos en la caja tonta o la tablet o la pantalla, el hecho de recuperar ese ocio que teníamos entre nosotros, ¿eh? Ellos lo trabajan desde la cultura, recuperando, porque ellos hacen una cosa muy interesante, que es que cogen las raíces pero las reinventan. Le meten letras nuevas, le meten ritmos nuevos, fusionan y entonces cogen todas esas raíces y empiezan a fusionar. Entonces cuando llegamos a Tabanera vimos, bueno, esta puede ser nuestra tribu. O sea, yo me dedico, al día de hoy me gano la vida con el audiovisual y es fantástico porque el NAN son uno de mis clientes y vecinos y es fantástico porque encima es fantástico, también tiene sus cosas malas porque te pueden llamar un domingo por la noche y tienes que hacer algo, ¿no? El hecho de estar tan cerca. Pero es genial, de verdad. O sea, trabajar con colegas y tener una misma visión de la historia mola muchísimo. Entonces, así es como llegamos a Tabanera, realmente. Con este formato de televisión de la cabra, nosotros nos plantamos allí y decimos, vale, aquí hay gente que está luchando por volver al pueblo, ya no de una perspectiva de vamos a ponernos a plantar patatas, que está muy bien, vamos a ponernos a hacer esto, vamos a hacer todo esto, pero en lugar de vivir de esto, no vamos a renunciar a nuestra esencia, que en mi caso mi pasión es la televisión, sigue siendo el cine, sigue siendo comunicar, pero vamos a darle un sentido, ¿no? Yo siempre digo que todo lo que hago al final es para poner una semillita e intentar llegar a la gente que de alguna manera tiene abiertas las orejas, que está un poco cansada del sistema este de la gran ciudad, de tener que pagar una hipoteca malamente, un alquiler, y está mirando un poco a los pueblos, poner una semillita y decir, oye, mira, yo voy a ser muy pragmático, no te lo voy a vender de romanticismo en el pueblo, porque la vida en el pueblo es jodida. Los inviernos, si estás aislado en la montaña, puede ser difícil. Tiene que estar acostumbrado probablemente a determinado nivel a disfrutar de tu propia soledad de alguna manera, porque vas a tener temporadas que vas a estar así. Es decir, yo te voy a vender una versión pragmática, pero voy a poner en ti, si puedo poner una semillita, decir, coño, es que igual es posible, igual es verdad que aquí hay calidad de vida, ¿no? Yo creo que nosotros estamos aquí porque nosotros tenemos calidad de vida y para nosotros vivir aquí es genial. O sea, no es un hándicap, sino que es una gran baza. El disfrutar de lo que te da un pueblo a nivel creatividad, a nivel realmente tienes esa paz, ese reposo para poder desarrollar temas. A veces no, y a veces no deja de sonar el teléfono. Pero bueno, son excepciones. Hay estrés rural también. Hay estrés rural, lo hay, sí. Sí, sobre todo cuando hay épocas, hay agendas, y ahora estamos en crowdfunding, un día te llama uno, otro día te llama otro, pero te quiero decir, pero tienes ese pozo. A nivel crianza, criar a los hijos en un pueblo es la polla, es fantástico. O sea, yo tengo un hijo de 7 y otro de 3, y que se puedan ir los dos por el pueblo, nos vamos a dar una vuelta, eso no lo puedo hacer porque tiene los habitantes que tiene el pueblo, y así tuviera 500 igual me lo pensaba, ¿no? Que se fueran los dos por ahí. Pero te quiero decir, esas cositas, o tener el perro sin correr en el pueblo, algo tan básico como eso, para mí es calidad de vida. No tener que recoger la mierda a mi perro es calidad de vida. Mi perro se autogestiona en el campo, es fantástico. O sea, hay cosas que son muy... Bueno, ya por eso discrepo, ¿eh? Ya por eso discrepo. Tú discrepas. Yo quiero que los dueños se recojan su mierda de sus perros. Bueno, porque tú igual tienes gente que viene a la ciudad y hace eso. No. No. Tenemos gente que vive en el pueblo que tiene los perros sueltos y cagan. Entonces yo quiero que estoy encantada de que estén los perros sueltos, pero que no me caguen en la acera. Exactamente, que caguen ahí arriba. No, yo es que le tengo enseñado a cagar ahí en el campo. Muy bien. Cuando le veo que caga en la mitad le meto una patada. Pero bueno, quiero decir que realmente yo lo que quiero que comprendáis es que a nivel crianza la libertad que te da un pueblo es salvaje, ¿no? Y ves a los niños que están ahí enchufados, es un poco salvaje, sí, es verdad. Pero bueno, toda esa parte la teníamos en Tabanera. La otra, la de estar con gente que está en tu misma sintonía, y la de encima desarrollar un proyecto que es para un fin común, que es un punto de encuentro, que lo mencionaba antes Carlos, y yo creo que es la clave de Tabanera.
Yo creo que nosotros somos buenos realmente generando un punto de encuentro, además nos encanta, porque ahí es donde surgen ideas. Piensa que en nuestro trabajo somos creativos, es decir, ellos crean música, yo creo imágenes, lo otro crea, somos creativos. El crear un punto de encuentro donde tienes ideas y donde ves un vende y dices, ostras, tío, me mola lo que haces, vente para acá, vamos aquí, fusionamos, hacemos esto, es fantástico el hecho de tener algo así. Y luego es un punto de encuentro entre los colegas de la ciudad, los colegas de los pueblos, y realmente yo creo que ahí es donde tenemos nosotros nuestra gran baza. Digamos que quienes vienen, los colegas de la ciudad vienen y se llevan su parte, ¿no? Claro, se llevan desde la experiencia, se llevan también acceso a determinadas cosas que no tienen, y nosotros a la vez nos ponemos al día de lo que está ocurriendo en la ciudad y creamos red, que es lo más importante en todo esto, crear red, que es lo que estáis haciendo vosotros hoy aquí o a lo que hemos venido nosotros, que es a seguir ampliando redes y a seguir conociendo peña, que en este mundo, sobre todo de la comunicación, es importante tener acceso a eso, ¿no? No lo sé, no me quiero enrollar más. De todas maneras luego vas a tener tu hora para ti solo, ¿eh? Por eso te digo que dispara tú, que si no, tío, nos ponemos aquí en modo monólogo y no me mola. Para los que no hayan estado nunca en Tabanera, ¿qué hay ahora en Tabanera? Cuando tú llegas a Tabanera, ¿quiénes habitáis Tabanera? ¿O cómo ha cambiado Tabanera desde que estos últimos 12 años? Digamos, cuando llegas a Tabanera es un pueblo de lo más convencional, paneras, naves muy grandes, agrícolas. Un pueblo que se ha transformado mucho, esas casas de adobe quedan pocas. Una cosa muy particular de Tabanera es que Tabanera tiene una parte, que el barrio de abajo que se llama, que es un barrio que se despobló en los años, digamos, el último habitante pudo vivir ahí en los 90, y entonces es todo un barrio que se abandonó, todo un barrio en ruinas de adobe, sin asfalto en las calles, todo. Y está justo pegado al pueblo que fue creciendo justo al lado, pero arriba. Entonces el poeta, él dice que es un siamés muerto del pueblo. O sea, yo mi casa la tengo ahí, en mitad de esas ruinas, en esa zona. Y entonces, bueno, es muy sobrecogedor, porque las ruinas, da igual que estés en Tabanera, que estés... O sea, yo mismo me he cruzado el planeta para ir a ver las ruinas de Palenque, de los mayas, ¿sabes? Y luego ves las ruinas de Palenque y dices, claro que me sobrecogen, ¿no? Que aquí ha ido, pero también me sobrecogieron estas la primera vez que las vi, ¿no? Porque claro, cuando uno ve esas ruinas y estás con un paisano del pueblo y te dice, pues yo nací aquí, y miras y su casa es una ruina absoluta, ¿no? Y entonces te cuenta que aquí nació este y aquí el otro, y había más niños aquí en todas las calles, en cada calle 4, y entonces ahí te das cuenta del desplome, ¿no? Del derrumbe, del naufragio, que como país todavía no llegamos a asumir ni a entender. Es tan brutal lo que esta cosa, ¿no? Entonces, estar en el barrio abajo te ayuda a percibir ese desastre, porque es como un lugar, parece, si te recuerda algo, te recuerda a un país en guerra. O sea, es como estas imágenes que se ven de un país en guerra. Eso es Tabanera, por un lado. Entonces, ese lugar a nosotros nos ha dado mucha fuerza poética, mucha fuerza artística, estar cerca, estar como en el punto cero de la despoblación, ¿no? O sea, en un lugar que fue lleno de vida y ya no es, ¿no? El resto es un pueblo convencional con su teleclub. Tenemos un teleclub que es el bar del pueblo. Fundamental tener el teleclub, porque si no la gente del pueblo no se encuentra, ¿no? Otra cosa particular que tenemos es la Universidad Rural. Tenemos una sede que se llama la Casa del Baile, que es un antiguo salón del baile que estamos recuperando. Nosotros como Universidad Popular, Universidad Rural, hemos ido pasando desde un edificio de arriba del ayuntamiento que nos dejaban, otro salón de baile que teníamos en trueque con los dueños, y hemos hecho actividades un montón de años. Ya no nos lo dejaron y de repente nos vimos que si no tenemos un espacio donde Javi necesita un lugar, él hace la radio desde la habitación de su casa con 2 niños, o sea, todo complicado. Yo tampoco tengo un lugar donde tocar, estoy en mi casa con 1000 instrumentos. Entonces, bueno, laboralmente siempre estás en una pequeña precariedad y entonces necesitamos un espacio físico. Y surgió la posibilidad de comprar este salón de baile, una casa muy grande, con habitaciones, era salón de baile, cafetería y tienda. La tienda está tal cual.
o sea, casi es como, o sea, cerró en los años finales de los 80 o 90 y entonces nunca nadie, vamos, que es como entrar en un túnel del tiempo. Y estamos recuperando esa casa. Y estamos ahora en un proyecto de crowdfunding, de financiación colectiva, que está funcionando muy bien y ya hemos conseguido 23.000 euros. Vamos a por el óptimo para ver si podemos pues arreglar todo. Como te digo, pues todo sale de... O sea, nosotros somos... somos artistas pero con el buzo puesto. O sea, nos ponemos el buzo, a hacer hormigoneras, o sea, todo nos lo curramos nosotros, ¿no? Y entonces la casa necesita muchos arreglos y esa casa es algo que lo diferencia del resto de pueblos porque va a ser un lugar que va a albergar un estudio para nosotros, para poder ensayar, para Javi hacer la radio, para otros proyectos culturales que hay en el pueblo, para gente que viene y quiere asentarse en el pueblo, que tenga un espacio. Igual el pueblo tiene un espacio que son las antiguas escuelas, pues como un espacio que como vecino lo pides, se te deja y tal, pero bueno, lo usas y te vas, claro, no puedes dejar tus cosas. Y ahora es el proyecto más ilusionante, ¿no? Porque nosotros en los cursos la gente viene, se queda a dormir, tenemos cocina, o sea, es un espacio de convivencia. Y nosotros en todos estos años en Tabanera, por ejemplo, hemos hecho muchas plantaciones de árboles. Hemos hecho muchos proyectos artísticos y bueno, seguimos siendo unos extraterrestres. Esa es la realidad, ¿no? Quiere decir que cuando hay muchos proyectos que van al rural y fracasan. Porque es lo que digo, uno viene de la ciudad, viene de la vanguardia, de lo alternativo, piensas que eres la hostia, que tienes la luz de todo, que sabes porque has estudiado, porque esto no sé qué, no sé cuál. Pero en el momento que vas al pueblo y empiezas a intentar vivir de manera un poco autogestionada, a arreglarte tu casa, a plantar una huerta, no sé qué, no sé cuál, te das cuenta que eres un inútil. Pero un inútil con una I de aquí al techo. Muy inútil. Que no tienes herramientas. Tampoco tienes familia, si has venido de fuera, no tienes un abuelo, no tienes un tío, no tienes un padre a quien preguntar el surco, ¿cuándo planto las patatas? ¿Cómo revoco la pared? No sabes nada. Eres absolutamente vulnerable. Entonces empieza un camino muy interesante de decir, no soy tan listo como me creía. Entonces es verdad que desde el mundo, muchas veces de lo alternativo, de las izquierdas o del ecologismo o de muchos mundos alternativos, siempre tenemos el santo grial de cómo se hacen las cosas bien y los de los pueblos no lo hacen muy bien. Unos porque echan herbicida, otros porque no sé qué, porque usas cemento en vez de revocar con barro, porque no sé qué, no sé cuál. Y entonces empiezas a bajar del pedestal y dices, ahora soy yo el que estoy aquí y el que me tiene que enseñar es el señor Cayo del libro de Delibes. Entonces uno empieza a buscar a ese señor Cayo en el pueblo. ¿Qué pasa? Muchas veces el señor Cayo ya no quedan viejos en los pueblos que saben qué fuente criaba bien los berros, cómo se revocaba con barro, cómo se bailaba la jota, y entonces empiezas a indagar, hostia, ¿quién me da a mí, quién me ayuda a tal? Y hay un camino muy bonito. Ahí es donde la universidad rural tiene su función. O sea, intentar generar cursos y formaciones. Lo ideal es que esas formaciones las dé el paisanaje. O sea, que llegue un paisano y decir, pues no, hoy nos vas a enseñar a trenzar ajos. O mañana vamos a ir a... Es muy difícil y un camino muy interesante hablar con la gente mayor y decirles, vas a ser un profesor. Porque claro, la pedagogía la gente no ha aprendido así. La gente ha aprendido pues en casa trajinando y con tu abuelo dándole 2 collejas, ¿no? Así no se hace. Pero bueno, si no siempre hay gente haciendo formación y interesante. Entonces, bueno, a mí me parece lo más interesante, yo como neorrural, el hecho de
de invertir ese término, ¿no? Que sabemos que siempre, pues el Paco Martín Soria, cómo se ha visto la gente de pueblo inútil, analfabeta o tosca, y es justamente al contrario. Los de ciudad somos unos paletos profundos, y a la sociedad hacia la que vamos, de mucha incertidumbre, de mucha vulnerabilidad. Tú piensas en el señor Cayo de la obra de Delibes, o piensas en Higinio, un vecino de nuestro pueblo, y digo, si ahora mismo hay un colapso energético, no hay electricidad, no hay luz, a Higinio no le va a importar mucho, porque él va a ir a su fuente a por agua, como va todos los días, tiene sus animales, tiene sus gallinas, tiene su huerta, él se va a alimentar. El de ciudad va a tener que ir, como en la película El Señor Cada, a pedir por favor a Higinio que le den de comer. Entonces aquí es donde necesita el mundo urbano encontrarse con el rural para aprender mutuamente, pero el urbano tenemos mucho más que aprender, muchísimo, porque hay que... Eso, lo académico tiene que ponerse abajo, y entonces aprender también, desde luego, lo académico sirve y mucho, ¿no? Pero para mí personalmente creo que es el aprendizaje más potente, y muchos, lo que decía, muchos proyectos fracasan porque mucha gente llega al rural iluminados de cómo todo es bien. O sea, es que claro, sí, porque es que como plantáis así los tomates, hombre, esto hay que hacerlo. Y entonces, claro, es normal, el paisano está diciendo, ¿qué me viene a contar a mí Y entonces es muy interesante eso, ¿no? Como humildad, ¿no? La humildad. Y nosotros creo que hemos entrado muy bien en el pueblo porque hemos llegado ya con una edad un poco, con una juventud ya un poco mayor. O sea, si hubiéramos llegado con 20 y pico años, la habríamos cagado profundamente. Habríamos llegado muy ideologizados, muy esto se hace así, esto se hace así, y seguro que entonces habríamos chocado. Pero ya hemos llegado con la cabeza un poco amueblada, como dice Javier, habiendo dado muchas vueltas por el mundo. Todos hemos viajado bastante, y claro, te das cuenta que cuando tú estás en casa estás en Bolivia, en casa de unos campesinos, y te ofrecen su comida, y te das cuenta del valor que tienen las cosas, pues dices, claro, es el mundo campesino de aquí es lo mismo, o fue lo mismo, porque ya muchas veces en los pueblos se vive como en las ciudades. Compramos en el Mercadona, muchas veces no hay mucha diferencia. De hecho, en la zona nuestra decimos, casi no quedan campesinos, hay tractoristas, o sea, hay ingenieros o sea, no ingenieros, sino técnicos agrícolas, porque no pisan la tierra, no tienen no conocen ya. Entonces es muy difícil encontrar a los viejos que tienen los conocimientos profundos, ¿no? Y sabemos que cuando se muere ese viejo o esa vieja se acabó. Y si tenemos que ir a YouTube a ver cuál era la fuente que criaba, es que no. Y entonces por eso rescatar hay que rescatarlo ahora, porque quedan pocos. Y ese es un poco uno de los valores que intentamos imprimir a... Te voy a insistir a otra pregunta, como Javi después se va a quedar en solo y te va a contar más, te voy a insistir a ti, porque nosotros ya empieza a conocérsenos por el optimismo rural. Nosotros somos los del optimismo rural. Pero vosotros sois los de la soberanía del día. Cuéntanos un poco el concepto este. ¿Me podéis traer un poco de agua? Pues mira, un poco cómo va de qué va esto. La soberanía de la alegría, digamos que un poco de lo que estamos hablando es de recuperar las soberanías, la soberanía alimentaria, la soberanía de la vivienda. Javi se ha construido su casa con alpacas de paja. Yo he arreglado mi casa de adobe con mis manos y con mi pareja. No he pisado un banco para pedir dinero a nadie. Nadie de los que estamos en Tabanero lo hemos hecho. Ha sido con nuestro trabajo. Entonces, la soberanía de la alegría, digamos, es la soberanía del ocio. Porque, ¿qué pasa con el ocio en los pueblos? Viene la Semana Cultural o las fiestas, viene un camión orquesta que toca la misma música de mierda que está en el hilo musical del Mercadona, en el autobús. Entonces es lo mismo en la plaza de tu pueblo.
encima se gastan todo el presupuesto de cultura con la orquesta, con todo el respeto a los orquesteros y a los grupos de tal, pero entonces es un ocio muy pobre, muy pequeñito, es muy básico, no alimenta el espíritu, ¿no? ¿Qué pasa? Sin idealizar y sin romantizar la música tradicional, el folclore, la gente siempre ha autogestionado su ocio y su diversión. Los músicos, si en el pueblo alguien tocaba, entonces la gente tenía todos sus ritos, sus bailes, sus músicas, sus cantos, aparte que la música formaba parte de todos los eventos de la vida, desde ir a trabajar, en todas partes. Ahora, como hemos perdido eso, tenemos que pagar. Hay que irse a un festival, o hay que tener Netflix para ver algún concierto, o tienes que ver ya Got Talent, ya, para que te acabe de achicharrar las neuronas, y luego ya viene el camión orquesta en verano que ya dices, me hago terrorista. Yo lo digo como músico, claro, me dan ganas de dejar el antimilitarismo y poner bombas, pero eso es muy cansado y además nunca aciertas, me imagino. Pero, ¿y entonces qué pasa? La soberanía de la alegría es esa cosa de decir, vamos a tomar las riendas. Si los tomates del Mercadona son una mierda y me están estafando, voy a cultivar mis tomates. Si la cultura que me ofrecen los más media son una porquería, digamos, matizando, quiero decir que no hay diversidad. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la música africana o músicas de otras latitudes. O sea, no creo que haya visto nunca un artista africano en televisión. No creo. Ni creo que le vaya a ver. Y si le veo algún día, me imagino que estará haciendo un reggaetón pachanguero o no lo sé, que habrá reggaetones muy buenos, pero... Entonces, ¿qué pasa? Si lo que nos ofrecen es de mal, necesitamos volver a ser soberanos de eso, de ese ocio. Nosotros, por ejemplo, en Tabanera hemos recuperado el paloteo. Era un baile de palos que ha estado 20 años perdido. La gente muy mayor dejó de bailarlo y entonces nos juntamos con los más viejos, sacamos el baile, lo bailamos. Y entonces eso fue, quizás ha sido de los momentos más potentes que ha habido en el pueblo, que es recuperar algo que ya se había extinguido. Y entonces el pueblo de repente tuvo un subidón de autoestima, de identidad, de dignificación. Pero sigue pasando algo muy curioso, que es que los mozos del pueblo y las mozas autóctonos del pueblo no lo bailan. Solo lo bailamos los hippies neorurales extraterrestres que hemos llegado de fuera. Los de dentro no lo bailan porque aún siguen teniendo de alguna manera que eso es ridículo. Hay algo que no, o sea, ellos no toman esa bandera de decir, hostia, esto lo bailaban mis padres, voy a salir aquí, mis abuelos con todo el orgullo. No pueden. Hay algo que este país les ha, o en su familia, muchas cosas, ¿no? O el sentido del ridículo con la comunidad. Entonces, es algo que te hace plantear muchas cosas, ¿no? Como decir, qué difícil es resignificar y dignificar algo que se ha aplastado tan fuertemente, ¿no? A nivel de... Entonces, bueno, la soberanía de la alegría va por ahí. Hacer la revolución con alegría, con risa, quitarse tanta crudeza y sobre todo eso, ¿no? Volver a ser los soberanos de la fiesta, ¿no? Que me da igual que la fiesta la hagas con una pandereta, que la haga alguien DJ, lo que sea, pero que no solo nos venga y seamos consumidores de cultura y mala cultura, ¿no? Muchas veces. Entonces, sí, la verdad que creo que está muy bien tirado. Pero algo está cambiando, creo. Por ejemplo, de la gente que ya es habitual o que hemos conocido ya estos días, como Jesús Ceja, de Ronda Montilleja, ellos han dicho, dice, bueno, nosotros ha habido años que no hemos dado un bolo. Que no hemos dado un bolo porque nadie quería escucharnos. Ya. Y sin embargo ahora pues nos llama, como el día este, ¿no? Dice, esta mañana me manda un mensaje Bizarrap que quiere coger una pieza nuestra, ¿no? O tocar con Cazolera, tal, algo también vosotros os ha parecido. O Javi Collado, también amigo vuestro, muy amigo vuestro,
De repente una noche, ¿qué vamos a hacer esta noche? Digo, pues haz un taller de panaderas y te llama a las 5 de la mañana y dice, oye tío, que no me has dicho hasta que la tengo que estar, para ya que estos no sé qué, estos no quieren dejar de tocar, ¿vale? Porque ves a esta gente que normalmente nunca lo ha hecho y siguen a las 5 de la mañana improvisando y tocar panaderas. O, sobre todo, el liceo que lo han nombrado, ¿no? Que tiene mucha parte de responsabilidad en lo que ha pasado en este mundo, que ahora acaba de sacar su disco de despedida y se le está reconociendo parte de toda la labor que está haciendo, ¿no? Sí. Yo creo que algo ha cambiado, Sí. ¿no? Algo que está cambiando. Yo te voy a decir una cosa. Yo cuando era joven, para mí el folclore era algo que me parecía, o sea, me pasaba al lado. O sea, yo veía un dulzainero, veía una pandereta y yo decía, eso no va conmigo. Esa es la sensación que yo tenía. Entonces entiendo cuando estás tocando determinados instrumentos y la gente no pasa y hace como que ni siquiera te ve, ¿no? Y dices, hostias. Y lo entiendo porque nosotros hemos heredado también en el mundo, el folclore a veces ha heredado una caspa de sección femenina, de muchas cosas, de grupos de folclore, un folclore un poco muerto, un folclore coreográfico que no tiene mucho que ver con la música de raíz que es el folclore, que puede ser el flamenco como otro folclore, pero tan vivo, ¿no? Entonces es verdad que yo oía al folclore, no iba conmigo, me parecía algo, una mierda, la verdad, así de claro. Entonces yo tuve también ese momento que tú tuviste en Hornillos, yo lo tuve conduciendo una furgoneta con Alex. Alex puso un disco. Amigo de la tribu. Alex puso un disco y yo le dije, ¿qué es esto? Y era Tribus Hispanas de Eliseo Parra. Ese es un disco que cambió bastante el curso del mundo de las músicas de raíz en la península. En ese disco, el tratamiento del... O sea, yo oía eso y yo no sabía si ese pandero cuadrado, si eso era folclore, eso era África, qué era, ¿no? De repente había otros ingredientes, otra manera de así, y entonces ahí me vinculé y dije, llevo toda la vida buscando músicas en África, en Sudamérica, por aquí, por allá, buscando folclores y de repente dije, y está aquí. O sea, de repente lo de aquí me latió, me pegó. Y desde entonces ando en eso, ¿no? En esa búsqueda de cómo hay muchas maneras de interpretar el folclore ibérico, que es inmenso, ¿no? O sea, inmenso de que somos África, que somos América, está todo en nuestros ritmos, en las melodías. Hay una riqueza increíble, pero claro, no es solo el mester de juglaría, o sea, que hay mucho que hacer todavía en el folclore. Es como el flamenco no hubiera llegado donde ha llegado ahora si muchísima gente no hubiera estado jugando con él. Obviamente. Jugando, me refiero de jugar, o sea, y cuanta más gente juegue con el folclore, mejor. O sea, muchísima. Que haya DJs, que haya rockeros, que haya metaleros, punkis, tocando panderetas y zambombas, porque si solo lo tocan los del gremio, se extingue. Se queda en una parroquia pequeñita, entonces... y claro, la gente no se interesa porque no tiene referentes. Yo no tengo tele desde hace mucho tiempo, pero si enciendo la tele estoy seguro que no voy a ver ninguna teleserie de estas cutres que se hacen a alguien cantando música tradicional. Y si sale, todavía será con ese sesgo de Marionico, el del Porto, o de Paco Martín Soria, de ¡ay, qué graciosico el de pueblo! Ahí tocando la pandereta. ¡Ay, qué majo! ¿No? Esto es cultura, alta cultura. O sea, quiere decir que los toques de percusión o instrumentales que tenía la gente mayor en los pueblos, a gente de conservatorio le llevan mucho tiempo aprenderlos. O sea, quiere decir que no es rudo, no es tosco, es muy refinado todo lo que tiene que ver con el folclore, ¿no? Y con el cante, con muchas cosas, ¿no? Pero hay que conocerlo y tener espacios donde verlo y decir, ostras, y ahora es lo que tú dices, se ve un poco. Hay grupos que... Última, estoy a tecnología, apunta. ¿Quién está por ahí? Alex. Alex.
¿Qué le dices? Sorpresa, sorpresa. ¿Qué pasa? Hola Carlitos, José Antonio, Javi. Hola. Hola. Buenas a todas. Buenas tardes, gracias por cogerme. ¿Qué es esto? Yo pensaba que era un petit comité. Que no te metas en nuestra conferencia. Es que me ha gustado mucho esta historia. Es cierto, hay que aprovecharse de las redes para contactar con las pequeñas cosas. Yo Esa estoy vez ahora del que en Sevilla. acababa de hablar, Le estoy diciendo a la gente que justo acaba de hablar Alex, acaba de contar Carlos, cuando iba en tu furgoneta y le pusiste tribus hispanas de Eliseo Parra. Y fue como cuando abrió Morente la cortina y salió Lagartija-Nick. Sí, claro, luego hay que saber colocarlo, ¿no? Como lo han colocado Carlitos, luego posteriormente Adán, Héctor. Pero bueno, hay que tener el oído. La gente de la musicología y de la música también hay que tener y saber usar el oído. Yo me gusta compartir. Pues yo investigo, pues yo estoy aquí, ahora estoy aquí, miré luego acá y dice a ver cosas de danza. Y luego os compartí. ¿Para qué me lo voy a guardar yo para casa? ¿Para qué me voy a llevar a casa? Entonces sí, se lo compartí a Carlitos y Carlitos supo qué hacer con ello. Eres el puto crack. Pero esto es internet, nos lo enseñó aquí, no sé quién inventó internet, si los militares norteamericanos o lo que sea. El caso es que internet va y viene. Y eso hay que ser consciente. Yo estoy ahí, de la generosidad. Yo estoy desde Valencia, desde Aguilar de Campo, ahora en Sevilla. Ellos en Tabanera, luego se van igual a... Sí, bueno... Pues estamos en Beamur. Mira, saludos de la alcaldesa. Hola, muy buenas. Hola. Estamos hablando de la Sierra de Cuenca, ¿no? Que Hombre, yo hace poco. Sí. Vale. Estamos a media hora de Tragacete, pero a 20 kilómetros. Bueno, y... Hola, esto es... ¿Cómo acudir a...? Bueno, Alex, nos quedamos con esta frase tuya de que internet va y viene, ¿vale? Me ha gustado mucho así como... La voy a utilizar. Como concepto, ¿vale? Muchas gracias. Te dejamos los... que es mi charla, que tranquilo. No te vengas arriba, nene. Mira que le acaba de entrar, Marco. Hola, Marco, otro compañero. Bueno, Alex. Claro, es que no solo es la descarga, no hay que mirar cuando contratas internet la descarga, hay que mirar también lo que aportas a ella. Venga, muchas gracias, querido Alejandro. Un aplauso a Alex. Hablamos, amigo. Hasta luego. Chao, cariño. Chao, salud. Bueno, es que cuando se tienen amigos comunes hay que escribirles, para que llamen. Ya, para que internet va y viene, o sea, sobre todo en los sitios con poca cobertura. Todo el mundo rural. Pero bueno, es que es parte de la tribu. Total. Pero bueno, esa frase suya de va y viene me parece que es algo eterno. Quiero decir que el folclore es precisamente eso, va y viene. Quiero decir que Agapito Marazuela, que fue uno de los grandes recopiladores de música, un segoviano, pues él era hijo de carreteros. Por eso él viajaba por todos los pueblos y como él era ciego de un ojo, él desarrolló un oído increíble. Y entonces, por donde iba pasando, yo oía melodías, él las transcribía y creó uno de los cancioneros más importantes y un gran recopilador. Entonces, es eso, la música no para. Somos mezcla, pero no porque ahora vengamos grupos a fusionar músicas, es que es un invento nuestro, no. El maestro Jorge Pardo, flamenco, él dice que el mestizaje es una pureza olvidada. O sea, quiero decir que es que la pureza en sí no existe. O sea, el flamenco es una amalgama de músicas judías con músicas africanas, con gitanos, con población andaluza, y la música de La Mancha igual, y Castilla igual, y Galicia. Entonces eso, que... Ahora mismo está, la música popular está dando un salto, ¿no? O sea, que la utilice Rosalén, o que vosotros estéis con Vetusta Morla en el escenario, o que los compases cambien, que los músicos digan, o gente como Rodrigo Cuevas, que de repente entra en el Star System,
que de repente la gente se dé cuenta que hay más allá del compás del rock. Yo creo que, o incluso en la comunicación, incluso en la literatura, en la poesía, que de repente la gente diga, vamos a volver al mundo rural porque a lo mejor ahí es donde tenemos una fuente de inspiración o donde somos algo, ¿no? Es que es un poco lo que pasa. Las grandes vanguardias siempre han venido del mundo urbano, ¿no? Desde Warhol en Nueva York o la residencia de estudiantes en Madrid, es como, porque es donde se encuentran, es donde fermenta, pero a veces son un poco endogámicas, porque aunque hay mucha diversidad en el mundo urbano, pero se retroalimentan dentro de un mismo ecosistema. Pero en cambio si tú eres capaz de sacar algo de un lugar como Tabanera de Cerrato, o sea, quiero decir, cuando Héctor ha puesto su visión poética en unas ruinas y ha sido capaz de transmitir que en esas ruinas de adobe está la historia de este país, en lo que es despoblación y lo que es pérdida, eso es muy potente, porque poca gente se fija en eso, porque la gente está en otras vanguardias, y de repente eso, poner el foco en eso tan pequeño, o en los programas que hace Javi de radio, o sea, eso es muy, muy potente, ¿no? Y también desde el mundo urbano de repente dicen, wow, ahí hay un mundo increíble que no vemos, que está a veces eclipsado por... Entonces yo creo que, y está pasando con el folclore también, ¿no? Después de ser mucho tiempo, pues bueno, el grupo de danzas que entretiene al pueblo, pues sí, aquí la ronda, mira qué majos hay los viejitos como tocan, ¿no? Esta cosa un poco paternalista, y te digo con eso, te digo con toda la cultura rural, ¿no? Un poco así, la agroindustria igual, lo que me dicen, no, los viejos que van a saber, hay que cultivar aquí a lo grande, herbicida, ahí bien, hay tomates bien gordos, que saben a mierda los tomates, son una porquería, están envenenando nuestra tierra, nuestro agua, y estás tirando por tierra los saberes de hortelanos, que son saberes de miles de años de recolectar las semillas y todo eso, todo está al mismo nivel, o sea, todo eso se ha tirado. Entonces la gente empieza a valorar que hay que conservar las semillas, que hay que conocer el territorio, y que el folclore y esos ritos forman parte, vertebran toda la vida de una comunidad, ¿no? O sea, y sin eso una comunidad está a expensas de Got Talent, esa es la realidad. Y entonces pues, ahí ya sí que estamos todos ya comiendo la misma salsa insulsa. Por eso la soberanía de la alegría, que intenta llegar un poco más profundo, alimentar el alma. O sea, necesitamos alimentar nuestras almas, porque el camión orquesta del verano no es suficiente. Yo creo que vamos a empalmar las dos conferencias. Te quedas aquí si quieres, estás a gusto. Pero Javi aquí en medio para que habléis mejor, ¿no? Cuando quieras vas sumando, pero... Como quieras, ¿eh? Aquí en la periferia. Sí, como quieras. Pero vamos, estás a gusto, no se te ha hecho largo, ¿no? No se me ha hecho largo, y bueno, que la gente no les hemos dado cancha a preguntar. Pero si ahora quieren vamos a luego... preguntar. Bueno, si le dejamos los dos. Intentad. Bueno, esto, o sea, después va a haber un montón de preguntas, mientras que ellos se dejen, mientras que Carlos se deje, si está a gusto, voy diciendo que voy a estar yo una hora ahí sentado hablando. No me he estado 5 conduciendo, o sea que... Con lo cual, vuelvo a insistir otra vez, las gracias y gracias por venir hoy a compartir esta tarde con nosotros. No se la primera vez que hablé con él, se lo tomaba a WhatsApp, ¿vale? Pero yo soy uno de los oyentes de Radio Cazabala. Me sigo tomando un poco. Desde hace tiempo, desde que empezaron justo con la pandemia, después pararon en la Casa del Baile, hicisteis un especial de la Casa del Baile, sí. Y ahora lo han vuelto a retomar, y yo estaba ahí cruzando los dedos para que lo retomasen antes de que terminase el curso del seminario de comunicación. Pero claro, digo, joder, lo mismo estos tíos desaparecen y no nos da tiempo a traerlos, ¿vale? Porque queríamos que estuvieran. Tengo aquí al decano, que le vamos a invitar a que se venga para acá, porque como vamos a hablar de cara de comunicación, pues si tienes alguna cosa. Y entonces yo también te cedo el sitio, yo me cojo la silla. Tenemos silla de sobra.
que hablamos del seminario, de comunicación, se llama Comunicación y Nuevas Ruralidades, hicimos una lista. Hemos tenido la suerte que todo el mundo ha estado en esto durante todo el tiempo. Hemos tenido a la revista Salvaje, hemos tenido a Gaby Martínez, hemos tenido a Denis Escudero del programa Aquí la Tierra, hemos tenido a Eli Piñeiro, fotógrafa de Reuters ¿vale? Pero no podíamos terminar, porque todavía nos quedan varias cosas. Tenía que estar Radio Cajabalí, ¿vale? Lo siento, amigos, es así. Sí. ¿Vale? ¿Por qué? Me has presentado como primera división y yo estoy en segunda regional, por lo menos. ¿Por qué? Porque ojalá nosotros seamos capaces de meterle este ritmo y estas ideas y estas cosas a lo que queremos hacer las próximas 2 semanas en Tragacete con la radio que vamos a hacer dentro del proyecto Método Móvil de Campo Adentro. Entonces, yo creo que eras justo la persona que tenía que estar hoy aquí, justo antes de que empecemos a hacer nuestros programas de radio y empecemos a grabar sonido, porque una de las cosas buenas que tienen los programas que haces es que captan el ambiente de lo que está pasando alrededor de la radio. O sea, es como hablamos muchas veces en clase, ¿vale? Que no existan las paredes. Y has conseguido que es lo más chulo. Es un programa tan fresco, tan interesante, que ahora ya me ha sorprendido, Carlos, cuando me ha dicho que lo haces desde la habitación de tu casa, porque muchas veces parece que lo haces desde la mitad del pueblo, ¿no? Y estás pasando todos los sonidos de tal manera por ahí. Y entonces, pues, vuelvo a insistir, igual que con Carlos. Muchísimas gracias por haber venido. Para nosotros, como Fundación Los Maestros y como cátedra, que en tan poco tiempo haya tanta gente que queríamos conocer, que os prestéis a pasar la tarde con nosotros, y eso es una maravilla. Y bueno, el decano es el que le da el arte institucional. El decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha en Cuenca, responsable del programa y del curso, profesor titular de Comunicación Corporativa. Pues ahora abrimos una charla también, porque tú también, ahora vas a hablar de la radio cuando quieras, ¿sabes? Yo como oyente. Como oyente de la radio. Bueno, colaborador, muchas sintonías son suyas. Pues nada, no sé, cuéntanos, y ahora ya te vamos preguntando los dos. Cuéntanos un poco cómo nace Radio Cajabalí. Pues Cajabalí tiene esas cosas de que nace en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Porque bueno, ya os he puesto antes en antecedentes un poco de dónde vengo yo, y yo por aquel entonces, antes de venirme a Tabanera, viví una temporada en la Sierra Madrid y ahí intentamos hacer una radio comunitaria libre. No salió, pero yo ya tenía la antena de los chinos, yo la tenía en la mochila, y por mi curro, pues hombre, material siempre, micros, grabadoras, yo produzco mucho vídeo en exteriores, o sea que más o menos yo tenía esa tecnología. Una mesa de juguete, un micrófono, un móvil y una antena. Yo ya tenía idea de hacer la radio, pero es de estas cosas que te da pereza, ¿sabes? Joder, una radio para el pueblo molaría, pero claro, hacer una radio, yo siempre, ahora estoy dando cursos a gente de pueblitos de Palencia que quiere hacer radios y tal, y yo les digo, la técnica, tío, es muy fácil, o sea, al final te la acabas resolviendo. Aquí la radio lo importante es la constancia, es el hecho de tú tener la constancia, de tener ahí y de alguna manera de tener la misma ilusión con tu gente todos los días, ¿no? Esa es la parte más dura. En pandemia, joder, se juntó todo. Por un lado estábamos encerrados en casa, no salíamos, tal, y en esas circunstancias, pues se lo dije a Héctorín, que Héctor es digamos, yo soy torpe, inútil, él es la cabra, yo soy la cabra, pero el que es realmente una cabra es él. Él se colocó la antena y tal, y empezamos a tirar. Al principio Cajabalí, estábamos en mi oficina, en donde yo curro, y claro, yo por aquel entonces Leo tenía 4 años y era lo que tenía al lado. Tenía al Leo de 4 años, tenía el micro y tenía el teléfono, claro. Y entonces, claro, con eso al final no es un formato especialmente pensado, ni hostias en vinagre, era un formato realmente pues para escucharnos lo del pueblo. Al principio era eso. ¿Cuántos somos en el pueblo en pandemia? Tantos. ¿Cuántos colegas se han quedado fuera? Carlos estaba en Vallecas por aquel entonces, estaba en Madrid. Entonces la radio se convirtió en una herramienta genial para poner en contacto a toda la gente que estamos encerrados en nuestras casas durante pandemia, y cada uno estábamos en diferentes sitios. Pero es que incluso los del pueblo no se veían, porque claro, señores mayores no salían de casa. O sea que la radio se convirtió en esa herramienta que yo a través del teléfono contactaba con uno, contactaba con otro, contactaba con otro, contactaba con uno en Madrid, con uno del pueblo que vivía en Bilbao, claro, porque esa es la cosa, que te da el teléfono. Al principio, nosotros somos 70 en el pueblo, en verano se multiplicará por 3, que son los hijos pródigos, y luego hay mucha gente vinculada
Entonces tú trabajas por capas. Yo siempre, si habéis escuchado un poquito ya sabéis, el tema al final es un pretexto para hablar con la gente. Hoy vamos a hablar del agua, pues venga, hablamos con un agricultor, hablamos con un activista que está ahí trabajando, un Greenpeace, y coger varias voces que hablen del mismo tema, ¿no? Y a partir de ahí es empezar a crear ese paisanaje del que hablas tú. Claro, un día hablas con una señora que te explica cómo se hace el bacalao, otro hablas con otro, y la idea es darles a todos la misma importancia, no darle más importancia a uno que al otro, y sobre todo escuchar a todo el mundo, ¿no? A mí un ejercicio que me cuesta, antes hablaba Carlos de nuestra integración cuando llegas a un pueblo pequeño con el paisanaje que convive. Claro, nosotros al fin y al cabo tenemos todavía la etiqueta de los hippies o los de Podemos, aunque no hayamos votado esa agrupación en nuestra vida, ¿no? Pero somos los de Podemos. O sea que al fin y al cabo tienes ese San Benito. Y la cosa muy chula era realmente, cuando haces un programa de radio de esto, es vencer el miedo a llamar a determinadas personas con las que no has cruzado una palabra en tu vida, ¿no? Por lo que sea, porque ya está. Y tienes que coger, llamar, darle el mismo tratamiento y la misma importancia que a los demás. Y yo sentía que cuando hacíamos eso, cuando contactábamos con gente que a priori, no hables con ese que se ve, ¿sabes? Al final ahí es cuando estamos haciendo radio, porque al fin y al cabo ahí es donde estás dando voz exactamente a todo el mundo, ¿no? Y yo creo que al fin y al cabo es la clave del éxito del programa, que realmente en ese tiempo de pandemia que hacíamos un programa diario, creo que hacíamos, no sé si eran 6 programas a la semana, no recuerdo, pero muy guay todo se autoproducía en el mismo día, o sea, llamabas a uno, llamabas a otro, le mandabas un WhatsApp, te viene en 5 minutos, dale, venga para adelante, o sea, tenía ese nivel de producción, ¿vale? Pero al final acaba funcionando. Si habéis visto la dinámica, claro, yo no tenía nadie de producción, yo las llamadas las hago en directo, yo meto una música y mientras tanto estoy buscando el teléfono, voy llamando, subo para que mientras suena la música pide pi, 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 a veces te cogen, a veces no, a veces te mandan a tomar por saco, o sea, todo es jugable, ¿no? Pero bueno, juegas con eso yo ya os decía que me he criado en directo y a mí me gusta mucho cuando tienes un fallo, aprovechar el fallo, aprovechar el error, crecerte ahí, o sea, y jugar con todo eso, incorporarlo. Realmente la magia fue esa, haberlo hecho en ese momento, en ese lugar, haber contado con la gente y que en la misma conversación dabas voz a un señor que no le habían escuchado más allá de su casa, pero como teníamos nuestra red de contactos y tal, después hablaba un señor que se ha pasado la vida trabajando en la FAO, recuperando variedades de semillas toda su vida, y le daba otro componente a lo que te contaba este paisano, este señor que te hablaba de eso mismo, lo que ha ocurrido en Bolivia, en Argentina, o sea, realmente a mí lo que me gustaba era eso, tener esa visión holística de un tema, tratar y por igual al señor de Tabanera que al del pueblo de al lado, que a uno que está emigrado y contactas desde Suiza, a una eminencia del tema, y meterlo todo en esa coctelera, que es muy loco, ¿no? O sea, yo creo que en cuestión de ritmo radiofónico y cuestión, claro, antes venía hablando con Carlos, digo, joder, tío, la verdad es que yo no sé cómo la gente se escucha los programas, porque otra cosa que tenemos es que al final de la entrevista decimos, ¿qué estás escuchando? Pinchamos la música. Puedes pinchar lo mismo AC/DC, que el NAN, que Fangoria o que lo que te toque, ¿sabes? O sea, es un poco así. Y te toca Bertín Osborne y es Bertín Osborne. Y es muy ecléptico todo. Y esa es la definición de Cajabalí, es un poco ecléptico, ¿no? Pero yo creo que ahí está su grandeza. De todas maneras, una de las cosas chulas que nos dio la pandemia, nosotros que hacemos en la circular, el podcast y tal, una de las cosas que nos dio la pandemia es descubrimos de nuevo la radio. Sí, totalmente. Descubrimos de nuevo la radio y la idea de llamar a mucha gente, en nuestro caso que es una radio como dar tiempo hasta que terminemos la conversación, esto de que mucha gente que siempre estaba con mucha prisa, que tuviera una hora, o sea, no sé, era como una cosa mágica, ¿no? Llamabas a alguien y decías, este tío no me va a coger nunca el teléfono. Y dices, joder, pues es que no tengo nada que hacer, vamos para adelante, ¿no? Yo creo que la magia de la radio, descubrimos mucho la radio en la pandemia. Una herramienta muy chula porque te permitía una llamada, estoy en casa, pues venga, no me tengo que poner el disfraz de lo que sea, ¿no? Te voy a coger el teléfono y voy a hablar y voy a hacerlo con tiempo, ¿no? Yo creo que ahí es un poco vuestro secreto, ¿no? Que todo es como un poco sin disfraz. Sí. Realmente ya veis que tampoco es una radio que marque unos cánones, no jugamos mucho con eso, pero evidentemente yo conozco las reglas, sé de dónde vengo. O sea, para saltar una regla mola conocerla antes, ¿no? Y saber lo que eso implica.
Sí, yo creo que la gente redescubrió la radio, tuvo tiempo libre por primera vez, ¿no? Es la magia de antes de cuando regresa el ruido, que decíais, la canción de que escribió Hernán. Claro, es un poco eso. La gente tuvo tiempo de escucharse. A mí me llama mucho la atención. También yo aprendí, porque al fin y al cabo los que nos dedicamos al mundo de la comunicación, la documentación, somos seres curiosos que al final... Y cuando hacemos un programa, yo muchas veces lo gozo muchísimo aprendiendo un tema que no tengo ni papa, ¿sabes? Y hago un programa sobre setas y contacto con los más cracks, claro. Tiras a colegas, a uno que se gana la vida haciendo esto, otro que lo sabe todo, otro que da talleres y da clases en tal universidad, y otro, un paisano que se dedica a recogerlas, ¿no? Y lo tratas desde todos los ámbitos. Y realmente para mí es muy gozoso de hacer, porque al final somos seres curiosos y vas tirando del hilo, ¿no? Es lo que tiene iniciar cualquier investigación. Eso es fantástico. Y le voy a preguntar a Carlos como oyente, como habitante de Tabanera. Sí. ¿Qué importancia ha tenido la radio para la gente de Tabanera? O sea, es parte de... Ha hecho comunidad, ¿no? Supongo. Hombre, hace comunidad porque la gente te encuentras con, oye, el otro día el programa de tal, no sé qué. También algo que tiene Javi, que es muy valorable, es por un lado, rentabilizar su precariedad. O sea, quiero decir, él, me imagino que has usado a tu hijo Leo porque no tienes dónde meterle. Sí, porque me tenía que quedar con él los domingos. Te tienes que quedar con los domingos, entonces Leo entra en antena y tiene su... Sí, el otro día se me coló el de 3 en directo. Vino desde casa, escuchando que yo quiero ir a hacer radio, se coló en el estudio y se sentó delante del micro. Claro, y tiene su parte. Él tiene un corresponsal que es otro niño del pueblo que a veces vive tiempo en Irlanda, que es Luca, que también habla sobre animales y así. Y eso es muy bonito, o sea, que niños del pueblo tengan su sección y hablen de temas, pues claro, la gente lo oye y es una gozada, ¿no? Porque es eso, es esa economía de recursos que es muy bonito. Y bueno, pues te enteras de cosas, pues claro, es que tener radio, o sea, nosotros tenemos un pueblo de 70 habitantes con radio y universidad, o sea, ¿qué me estás contando? Pues hay mucho nivel. Claro. Sí. Yo creo que la radio triunfa más fuera que dentro del pueblo, me da la sensación. Porque yo, al final, cuando hablo con la gente, sobre todo yo veo que sirve para que los que han emigrado, la gente que lleva un poco, que sigue llegando al pueblo en el corazón, pero ha emigrado fuera y está disperso por la península y por Europa y por el mundo, al final es su manera de conectar. Y a mí me llama muchísimo la atención. A veces ves desde donde te escuchan y claro, ves Argentina, ves Suiza, ves Senegal y lo flipas un poco, claro. Pero ya me pasaba con el proyecto Estantes de la Cabra también. Ves que tú colocas algo en internet que va y viene, como ya nos ha dicho Alex, pero que al final nunca sabes dónde vas a llegar y dónde va a llegar tu cosita. Es decir, nosotros hacemos una cosa muy puntual en Tabanera, desde Tabanera, pero en el momento que tú subes el podcast no sabes dónde va a llegar, y eso es lo que ocurrió también realmente. Claro, yo con la red de la Cabra arrastraba ya mucha gente, porque la Cabra era al fin y al cabo un formato donde es posible vivir fuera del sistema, qué posibilidades tiene lo rural, era un poco el planteamiento, ¿no? ¿Hasta dónde llega lo rural ahora mismo? ¿Es romanticismo, pragmático, hasta dónde llega? Y en esa búsqueda, curiosamente, se unió muchísima gente de muchísimos lados del mundo, o sea, seguidores de toda Sudamérica, mogollón, de Estados Unidos, de México, de Marruecos, de Alemania, o sea, es muy curioso, ¿no? Ese mundo hasta dónde llega. Y eso se unieron a Cajabalí. Cuando yo empecé a Cajabalí, algunos llegaron a través de su proyecto, otros llegaron a través del NAN. Al fin y al cabo, era toda la gente que teníamos en este ecosistema tabanero cerrato se unieron, ¿no? De Tabanera, a mí me mola las señoras que te dicen, yo es que no te escucho en directo, yo me pongo el podcast mientras friego y ahí ya te escucho. Pero bueno, o sea, realmente que tú te esfuerzas en hacer una antena de FM con lo que cuesta y realmente las abuelas te escuchan a través de su smartphone. Eso es lo más curioso de este mundillo. Pero realmente a donde voy es que no sabes a dónde vas a llegar. Tú puedes llegar, claro. A mí cuando me dices que tú lo escuchas, digo, joder, es un poco masoquista escucharte un programa de 2 horas, porque hay quien lo fragmenta, no dice entrevista tal. Yo soy muy vago. Yo hago al final, yo siempre lo digo, en los cursos estos que doy de podcast, digo, yo vengo a daros un curso de podcast, pero yo no tengo ni idea de hacer un podcast. Yo le doy a grabar, hago mi programa en directo, le doy al stop, como mucho ajusto un poco por delante, por detrás, y si hay una cagada muy gorda, igual sí que corrijo, ¿no? O si hay una persona que, oye, no me saques esto, que he hecho una burrada, pues igual de que viene el colega y dices, venga, no lo voy a tratar bien a mi invitado, ¿no? Claro. Antes he dicho, Carlos, se me ha olvidado, un factor muy importante de Cajabalí es lo que se involucró la gente del pueblo de colaboradores. Porque es verdad, está Luca, que con Luca que tenía 7 años cuando empezó por ahí,
Empezó a hacer El Niño y la Tierra, que le metíamos la sintonía del Hombre y la Tierra, a Félix Rodríguez de la Fuente, y empezaba a comentar, a darnos cosas que, claro, sobre animales que la mayoría pues sabemos que es un lobo, pero cuando te empieza a dar datos, como te lo cuenta, fantástico, la gente hipnotizada. Vega nos hablaba de mujeres insignes, ¿sabes?, de ecofeminismo. Héctor tenía una sección de palabras más, que hacía todas las palabras clásicas de los pueblos, hacíamos un diccionario ahí con gente con cosas que nos aportaban. Teníamos abierto el WhatsApp, la gente nos enviaba al final cosillas, tratad este tema, pinchad esta canción, tenías esa interacción. Y ya ha habido más colaboradores. Otto, el hermano de Luca también, que nos hablaba de Japón, nos hacía viajar últimamente. Vamos al 1975, vamos a 1980. Es decir, que siempre el tener a estos colaboradores, joder, a mí cuando al final vas a empezar un programa, tú tener un tío que se trae su sección de 10 minutos ya currada y tú al final estás haciendo un diálogo, estás intentando hacer ameno, intentándole darle ritmo a la cosa para que no se pierda un poco el ritmo y tal, las cosas salen solas. O sea que el secreto de Cajabalí es mucha gente implicada y funcionando, e implicar a la gente de todos los ámbitos. Ahora voy a la pregunta jodida. A la pregunta jodida cuando hablamos de un medio de comunicación. Porque es una radio no comercial, sí, y por amor al arte. Claro. En ese sentido, claro, Cajabalí siempre ha sido un proyecto autogestionado y no nació con idea de sacar pasta de él. ¿Realmente cuál era la intención con Cajabalí? Pues al final que forma la parte del proyecto, y al final, joder, es una excusa para hablar con gente maravillosa. Vosotros como estudiantes de comunicación, una de las grandes ventajas que tiene hacer un programa es el acceso a la gente que tienes, y realmente. O sea, yo ayer por la tarde estuve hablando con Sergio del Molino, que es un tío que no tenía su contacto hasta hace 2 días. Claro, hablas con él, estoy intentando invitar a que venga a un encuentro de radios rurales que vamos a hacer en Pineda, en Tabanera, y quiero hablar de eso, radio rural, radio mundo rural, ahí donde debemos estar, lenguaje, nos debemos sumar a todos estos ritmos, estas modas, no sé, debemos hacer una radio inclusiva, debemos teledirigir, todas esas cosillas. Realmente tener acceso a estos personajes lo puedes hacer cuando haces un programa, cuando tienes un contenido, y es una excusa perfecta. Y después a nosotros nos sirve también para nuestro, es decir, para al final vender un festival de la tierra, un magosto, unos determinados cursos. Al final es algo que efectivamente lo haces por amor al arte. En pandemia lo hacía semanal, porque tampoco tenía más curro por aquel entonces. Ahora que yo al final, mi dinero viene del audiovisual, yo tengo la suerte de poder escoger los proyectos y tener a clientes que molan un montón, como son el Nano, como son gente de este mundillo, pero la radio se queda reservada de momento como autogestión, es algo por lo que no cobramos nadie. Cuando decimos radio es un programa, ahora mismo es un programa semanal que dura 2 horas en principio, y desde ahí ya podemos hacer. Pero te quiero decir, ahora estamos pensando hacer un especial, un día quedamos y hacemos el especial y traemos a tal. Sí. Pero también yo creo que ahí la gente de la cultura tenemos un rollo muy interesante, algo que no se puede permitir al resto de la gente. Yo recuerdo una frase de Vinicio del Toro que decía: yo la mitad del trabajo es porque me pagan y la otra porque quiero. Entonces, hay veces que tenemos que hacer el trabajo porque nos pagan bien, pero hay otra parte que nos guardamos porque decimos, joder, esto es porque quiero, ¿no? Claro. Porque vosotros no estáis pagados, después de 5 horas de viaje no estáis pagados. O sea, hoy... Bueno... Pero ya habéis venido en parte porque quería. No, está bien pagado. O sea, quiero decir que... Pero a lo que me refiero es eso, ¿no? Que muchas veces nos tienen que caprichar las cosas. Sí. Hay una parte importante de que hacemos porque al fin y al cabo tenemos que mantener, ¿vale? Pero otra parte que lo hacemos porque gusto, ¿no? Y entonces Pero es que hay una cosa, a mí como artista, a mí lo que me mata es cuando voy a un sitio y no me hacen ni puto caso. Y me ha pasado tantas veces. He actuado en tantos sitios que hay una chorizada, cualquier movida de esas, y entonces no se le ocurre al que lo organiza ponerlo después, sino mientras la gente hace la cola. Y entonces le dices, vamos a ver, si tú vas a dar chorizo a la gente y hay un concierto, que la gente coja el chorizo y mientras se come el chorizo actuamos. No, en su cabeza está no. Mientras está haciendo la cola, tú les entretienes. Y dices, claro, no es cultura, es entretenimiento. Que ese es un problema que tenemos en este país. Son 2 cosas muy diferentes. Una cosa es entretener a la gente. Para entretener a la gente está la televisión o ciertos formatos. Y otra cosa es la cultura. O
sea, yo no digo, amigo, que la gente tenga que venir aquí a escucharme como si yo fuera Pavarotti, pero hay unos mil, y a mí eso me mata, y yo les digo, mira, a mí me estás pagando, pero no me vale. No me vale, porque yo necesito vivir con este caché que tú me pagas, pero no me vale. No me vale, sinceramente. O sea, yo como artista no solo vengo para que me pagues. O sea, yo vengo y necesito comunicar algo a esta gente, que es la gente de tu pueblo, lo que sea. Entonces, métete eso en la cabeza, ¿sabes? O sea... Para nosotros era tan importante hoy. Porque eso es horrible. Que luego cantes, que luego actúes o que luego nos transmitas tus historias, como que estés hablando aquí ahora. Sí, pero yo sé que vengo aquí y va a haber una gente que tiene un interés y un algo. No voy a venir a estar entre la vaquilla y los hinchables y luego la orquesta. O sea, es cuando decís... Supongo vale. que se te haría raro cuando Marco te dijo, no, pero es que tienes que hablar antes. Bueno, eso... Para mí hablar no es... problemático tampoco, porque estos tíos son muy locos. No, con la uni hemos hecho cosas y hacemos cosas divulgativas. Otra cosa que quiero decir, la universidad rural, aunque aquí nos veáis a mí, a Javi, a mí, hablemos mucho de Héctor, el poeta de LAN, la universidad rural tiene rostro femenino, o sea, la mayor parte de las personas que integran la universidad rural son mujeres. De hecho, las que lo gobiernan ahora mismo y lo llevan son mujeres. Que conste eso, ¿no? Que son Noelia, que son Marta, que son Sara, un montón de mujeres muy potentes que están ahí. Lo que pasa es que, bueno, ahora estamos nosotros, pero esa es la realidad. Y para nosotros hablar es una gozada, o sea, porque es nuestro... No tenemos tantas oportunidades o tampoco lo promocionamos a un nivel de vamos a ir a hablar de la uni, sino que si alguna vez nos llaman a algún sitio y hemos estado alguna vez en alguna universidad hablando, nos parece muy interesante mostrar esa realidad de un lugar tan minúsculo, ¿no? De una realidad tan curiosa, ¿no? Como es un pueblo venir a un pueblo de 50 habitantes para hablar de otro pueblo de 70 habitantes que está allí, pero quiero decir, hay muchas cosas que, bueno, estas redes que hablamos, ¿no? Es que yo creo que a nosotros era súper importante conectar con Tabanera. O sea, yo creo que ya os estáis dando cuenta toda mi existencia porque era, ¿no? Y tenemos que conectar más con Tabanera. Conectar más con Tabanera. Entendemos que el modelo de Tabanera es irreproducible, porque no todo el mundo tiene un NAN, no todo el mundo tiene... Pero bueno, cada uno por su idiosincrasia probablemente, ¿vale? Pero sí que nos gusta mucho conectar. Tú que llegaste un poco después, porque nos has contado un poco, pero cuéntanos un poco, cuando llegas y te encuentras a toda la tribu esta allí y tú dices, yo vengo de la comunicación, ahora después te voy a hacer una pregunta de periodismo, pero antes cerramos eso. Sí. Porque no nos has acabado de cerrar, ¿por qué elegiste ahí y no elegiste otro sitio? Claro, hombre, yo ya os he contado que, claro, visitando proyectos, fijaos que la verdad es que fue un proyecto muy chulo el de la cabra tiro al monte, porque me permitió meterme en igualdeas, en proyectos y ver cómo funcionaba un poco este grupo de neorurales que intentaban volver al campo, ¿no? Abanderar esta bandera. Y claro, una cosa de las que vimos haciendo este formato era que había muchos proyectos que fracasaban precisamente por malos rollos y porque acababan casi cabreados entre ellos, enfadados, o sea, no había aburridos, es la palabra, y se infravaloraba lo que es la alegría, ¿no? Y estos mendas, es lo que os digo, tenían la soberanía de la alegría allí por bandera y digo, joder, si es que lo que estamos viendo, que hay proyectos que son la leche, pero se van renovando porque la gente acaba quemada. O sea, los proyectos colectivos, si habéis convivido alguna vez, si los conocéis de cerca, requieren convivir, que es algo que no sabemos hacer nosotros, porque convivir al final acaban discutiendo por la bayeta, porque la bayeta estaba sucia, porque no la has limpiado, porque la has dejado. Una cosa tan nimia acaba cargándose una comunidad de 20 años, de 30 años. Claro, y entonces cuando llegas a Tabanera y ves a esta gente que está diciendo énfasis precisamente eso, y después que realmente nos movíamos en la misma línea. Claro, cuando yo llegué estaban Héctor y Carlos ya con el NAN a tope, estaban ya on fire, estaban Marta y Noé. Noé es nuestra amiga que ya vive en Irlanda, es la madre de Otto y de Luca, los dos niños que colaboran en la radio, y luego está Donahan también. Donahan es un personaje.
Es un irlandés que hace también documentales y televisión allí en Irlanda, que hace cosas también muy tradicionales, sigue carreras de barcos antiguos hechos de construcción, o sea, se lo ocurra y le encanta también esto. También son miembros de la uni. Realmente, como ves, hay un panorama. Marta, que es la pareja de Héctor, ella tiene un taller textil, La Trama, recuperación de tradiciones. Sara está metida con el mundo de la escenografía, de la delicadeza, de las cosas bonitas, no sé definirlo, es una artista, pero realmente ella se mueve mucho, hace desde Danza del Fuego, interpreta las letras de Cajabalí son suyas, Carlos les pone música, Sara escribe las letras, una tía con un talento inmenso y que está ahora precisamente enfocada en esto que estáis haciendo tú, que estáis haciendo aquí vosotros, que es juntar en la misma mesa a diferentes instituciones, al sector privado por un lado, al mundo académico por otro, al pueblo por otro, ¿no? Y a los políticos por otro, ¿no? Y esa parte, ella está metida ahora en eso, que se lo decía a Carlos, digo, ojalá hubiera venido con Sarita a conoceros porque lo hubiera encantado, ¿no? Como ves, ese es el panorama que yo me encuentro más o menos cuando llego. Estaba Lupe, que contaba cuentos, pero sobre todo a mí me interesó mucho porque esta gente estaba en el pueblo y estaba integrada de alguna manera con el paisanaje. Lo que ha dicho antes Carlos es verdad. Mucha gente llega al neorrural y lo ve claro, tira del carro y no se da cuenta que en los pueblos los cambios son muy complicados, son muy culturales, llevan mucho tiempo. Tú no puedes llegar a imponer algo porque enseguida te van a dar la patada. Así. En cambio yo en esta gente vi que esa parte ya la tenía clara, que realmente habían llegado, habían tenido su paciencia, su saber escuchar, se habían implicado con la gente y digo, vale, venga, estos por un lado. Por otro lado, se dedicaban al sector en el que nos movemos nosotros, de la comunicación. O sea, vosotros que os movéis en comunicación, llegáis a un panorama en el que tenéis gente que se potencia la música, la cultura, en el que hay un mensaje que contar, en la que hay una historia de recuperar todo para un fin común, pues es salvaje, ¿no? Y después yo, claro, venía de un mundo muy duro, que era el de la inmigración y todo esto, que es un mundo muy agridulce, y realmente yo venía con la idea de decir, hostias, yo igual no puedo cambiar el mundo por arriba, pero por lo menos yo quiero crear que mi entorno, en un entorno pequeñito, por lo menos vivir ahí a gusto, ¿no? Por lo menos por lo menos crear un sitio donde mole vivir y donde mole crear, ¿no? Donde puedas sentirte a gusto. Y aquí yo veía que en Tabanera el Cerrato, al fin y al cabo, es un sitio que vale, que tiene 70 habitantes, que está perdido, que tienes lo que quieras, pero que tenías esos momentos de creación tú para darte cuenta. Pero cuando quería salir y llamar a la puerta de, oye Carlos, oye Héctor, joder, tengo esta movida, tengo esta historia, ¿os parece qué tal? Y tener eso ahí al lado y cerca de casa es la caña, porque al fin y al cabo las sinergias que se mueven en estos sitios es salvaje. Pero como las sinergias que se moverán aquí, vosotros realmente a lo que podéis llegar, ¿no? Cuando os juntáis gente que le dais vueltas a mismas cosas desde diferentes ámbitos. Eso para mí es lo que más me sedujo de Tabanera. Aparte que, como ya os digo, mis raíces son castellanas y el carácter de la peña yo, sinceramente, estaba a gusto ahí. Era un carácter que muchos llegan y dicen, madre mía, porque es verdad, los habitantes de Tabanera, los paisanajes, digamos que no son tampoco la alegría de la huerta, ¿sabes? No somos de Cádiz, ¿no? No. Ese rollo de chirigota de Cádiz no le tenemos. Ahora te voy a preguntar como periodista, no periodista. Vale. Tenemos aquí al decano. Yo creo que hay una cruzada, y en la Facultad de Cuenca hay una cruzada, que no siempre se consigue, pero no será por su empeño, de que utilicemos el plató de radio, utilicemos las radios, estemos siempre haciendo cosas. Y muchas veces al final el periodista cuando sale es más teórico que animal de comunicación. Es una conversación que tenemos siempre y que tenemos siempre la pelea y de arrastrar a la gente hacia los platós de radio, porque claro, uno de los problemas que tenemos, como en los estudiantes en comunicación, es que muchas veces la facultad pone a disposición unos platós, unos medios, y al final estamos siempre los mismos, ¿vale? Lo digo porque yo fue mi decano hace 2 años, yo terminé periodismo hace 2 años, y yo era habitante habitual de los platós, del plató de radio, pero es muy difícil arrastrar a la gente a eso. Entonces, muchas veces yo supongo que se nota también en los periodistas que salen, ¿no? Claro que se nota, hombre. Pero bueno, eso que dices, yo aparte lo comprendo desde el punto de vista que tú por ejemplo, cuando estás en una ciudad, realmente tener acceso a un micrófono es relativamente fácil. Digamos que no te hace falta entrar en el plató de radio de la universidad.
Si tú tienes interés, te lo curras. Hombre, ojalá hubiera tenido yo un plato. Y si yo me montaba mis movidas en un club social, me hacía mis programas de Sabina y les ponía Sabina a todos durante una hora y comentaba las canciones con un colega. Así empecé a hacer radio, ¿sabes? Pero realmente yo creo que tener acceso a eso es fantástico. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué es tan vacío? Pues es una buena pregunta. No sé, yo ahora estoy dando cursos, por ejemplo, los cursos que doy de gente que quiere hacer proyectos. Tengo desde un chaval que quiere montar una radio en un pueblo de 10 habitantes, otros que quieren hacer podcast desde lo rural, y al final te das cuenta que la técnica al final no es tan importante y no hace falta tener un plató, yo se lo digo a todos. Si lo importante es la tenacidad, que tengáis una idea y si os juntáis unos colegas al final los miércoles en el río a comentar la jugada. Yo tengo una idea que quiero hacer en el barrio abajo, que quiero hacer los lunes pastoreo, ir con las ovejas y ir haciendo un programa mientras pastoreamos las ovejas. Tocar diferentes temas, vamos a darle una vuelta. No nos des idea que la semana que viene... Que la semana no nos jodáis, esa es nuestra, los lunes pastoreo es nuestra. Los martes les tenemos libres. Pero... Porque nosotros vamos a tirar 15 días persiguiendo ovejas por la sierra. Puedes hacerlo. Hombre, yo técnicamente me lo estoy pensando y es complicado, porque una oveja no se está quieta, ¿eh? Una oveja no se está quieta. Al principio digo, montamos, yo pensaba, digo, ponemos un plano de las ovejas, que sería lo suyo, entre conversación y conversación, pero claro, hay que seguir las ovejas. Realmente es lo que os digo. No sé por qué no se hace más radio, tío. Yo supongo que en el mundo rural realmente lo que mola, o sea, lo insólito es que un pueblecito pequeño tenga una radio que conecte con un Menda en Madrid, en Los Ángeles, en donde sea, es un poco exótico, ¿no? Yo entiendo eso, es un punto exótico. Tener acceso a ello, pues no sé por qué no lo aprovecháis, a mí me parece una maravilla. Hoy tenemos más bellas artistas que de comunicación. Vale. Tenemos más bellas artistas. Otra de las cosas que mola es ¿por qué será que la radio crea esa adicción? Que, por ejemplo, cuando tienes que hacer un programa, dices, bueno, llámame por Zoom. No, te llamo por teléfono. Porque la gente, tú como que te habrán entrevistado muchas veces, supongo que cuando te llaman por teléfono estás como más concentrado que cuando tienes que estar manteniendo la pose, ¿no? Y yo creo que eso engancha, ¿no? La radio engancha, decir, joder, estoy aquí, estoy conversando y a lo mejor estoy en zapatillas, estoy, ¿sabes?, rascándome la barriga, no tengo que estar tal y como un poco pensar, ¿no? Yo creo que eso es una adicción, la radio, ¿no? Sí, supongo que es conversar, ¿no? No estar, o sea que... Sí, bueno, cuando conversas con alguien le estás viendo, pero no te estás viendo tú. Yo, por ejemplo, uso muy poco la tecnología. Muy poco, ¿no? A día de hoy no tengo ninguna red social, no tengo nada. Entonces sí que, la verdad que cuando estás haciendo una videoconferencia, lo que creo que es un poco, y lo hablo con alguien más, es que te estés viendo tú. O sea, una cosa es que veas al otro en una conversación, pero verte tú... No te cuadra. No me cuadra, porque qué mierdas, o sea, yo ya... O sea, tú en una conversación te miro a ti, sí. ¿Para qué no necesito mi cara aquí al lado tuya, no? Entonces, bueno, yo si quitando mi cara me parecería más normal. O sea, sería una conversación, ¿no? No sé, no es un poco raro. Sí, pero que es verdad lo que dices, que la radio te da un poco anonimato, porque sale tu voz pero no sale tu cara y como que te sueltas más. Cuando tienes delante una cámara que estás sentado delante, que sí que como que sientes una mayor responsabilidad, ¿no? Pero la radio como que lo llevas mejor. Yo, fíjate, una cosa, a mí me cuesta mucho llamar a determinadas personas, a veces te cuesta horrores hablar con este Menda que solo te le has cruzado una vez y fue para decirte ¡ese perro! Pues, ¿sabes? O sea, que tienes esa referencia. Entonces, claro, hablas con él, al principio estás con el culo apretado ahí mientras le haces las preguntas y tal, pero, o sea, a mí algo que me fascina es cómo se va soltando la gente y cómo se va gustando, ¿sabes? Yo creo que una clave, o sea, no os estoy diciendo nada bueno, es saber escuchar a la gente y aprender a escucharles, ¿no? O sea, dejarles detectar qué es lo que le apasiona al final y darle rienda a que suelte esa pasión, ¿no? Que suelte lo que tenga que soltar ahí y después ya tú vas conduciendo un poquillo, ¿no? Pero a mí me llama la atención como esas personas que son muy reacias al principio, a mí no me llames, y le llamas y te empieza a hablar y te empieza a contar y a determinado problema le tienes que parar porque no para, ¿sabes? O sea, eso ocurre y es así. También en los pueblos la gente, uno de los principales problemas es realmente la soledad y la falta. En los pueblos pequeños hay personas que no hablan en todo el día con nadie. Igual hablan con el panadero que le viene a traer la barra pan
y poco más. Y cuando tú te apasionas por sus temas, eso lo tenéis que tener en cuenta. Cuando tú te apasionas por lo que ha sido su vida, si este señor ha sido pastor toda su vida y ha vivido este pueblo, esta pasada, o hacer unas buenas migas, pues pregúntale por cómo se hacen unas buenas migas y sabes que le apasiona. Realmente yo creo que yo no soy periodista, yo soy un farsante también, pero bueno, pero un poco las 5 W estas las controlamos, y las entrevistas, hombre, a mí me gustan. Es un género en el que me siento súper a gusto, y creo que es otra de las claves de Cajabalí, que es saber conectar con la gente y de alguna manera acabar sacando una sonrisa incluso a los más huesos, ¿no? Esa es una parte que a mí me mola un montón. Pero ¿no pensáis que la radio es algo generacional? Es decir, ellos, yo no sé si escuchan mucho la radio. Podcast. Es que yo Pero creo que hablamos de lo mismo, podcast, radio. Ya, pero la imagen. Claro, porque ahora la radio se hace con imagen. Se hace con Sí, yo estoy ahí. Puedes ver todo lo que pasa, ¿no? ¿Dónde estás? Claro, tú ves podcast, pero les ves televisado. Claro, Claro, eso te iba a decir. Sí. Pero no escuchas la radio cuando vas en el coche, por ejemplo, pones una emisora. Claro. Bueno, podéis preguntar, ¿eh? Sí, por favor, preguntad. ¿Preguntas? Yo tengo una y tú llegaste más tarde, pero tú que fuiste de los primeros, ¿cómo fue esa coordinación? Porque yo sé que lo habéis referido, que la gente del pueblo, de los pueblos, son muy suyos. Y entonces, que venga, como dices tú, el Podemita o el no sé quién de fuera, y es verdad que aquí pasa lo mismo. Tiene la gente mucho miedo a acoger a gente de fuera. Y sobre todo gente que les trae cultura. O sea, porque ellos tienen la suya y es así. Entonces, me gustaría saber cómo lo habéis conseguido y que os acepten y que os sintáis que formáis parte del pueblo. Claro. ¿No hablar de política? Así con letras de neón. Ayuda mucho. Yo como no hablo de fútbol tampoco, pues ¿yo qué hago? Pues cantar. Entonces, pero bueno, sobre todo a mí me encanta. Yo nunca quise ir a una ecoaldea o a un pueblo para juntarme con un montón de gente de mi rollo. Yo quería ir a un pueblo, a un pueblo, para relacionarme, para tomarme un vermú y hablar con Higinio, que tiene 80 años, para hablar con la señora, para hablar con gente muy diferente a mí. Quiero relacionarme y tengo más relaciones intergeneracionales en el pueblo que cuando he vivido en una ciudad. Me relaciono con gente desde 7 a 90 años y me gusta eso. Creo que nos enriquece como humanos, no solo estar con los de nuestra peñita y nuestra edad y jaja, ¿no? Y entonces nosotros en el pueblo hemos entrado haciendo cosas. Hemos tenido mucha frustración porque muchas de las cosas queríamos que viniera la gente y la gente no venía. Y la gente no venía y la gente sigue sin venir. Pero llevamos 14 años, entonces yo ya me he quitado eso. Ya no tengo esa frustración. Te das cuenta que tienes que a veces tú piensas en, si vamos a traer a uno que va a hablar de no sé qué. No, o sea, a día de hoy, entonces tiene que ser cosas más sencillas, o sea. Claro, sabes que si haces una chuletada va a funcionar. Eso es así. Pero más que nada es lo que deja, estar con la gente, hablar con la gente y ya está, ¿no? Porque es verdad que cuando estamos en el mundo de la cultura siempre crees que lo que traes a la gente le va a encantar y tal, pero hay muchas cosas psicológicas que a uno se le escapa de. La gente muchas veces no sabe cómo relacionarse fuera de su entorno. Entonces nosotros tenemos nuestro espacio que es la universidad rural, pero claro, en la psicología de la gente decimos, ¿qué se pensarán que hay aquí? Claro, muchos no atraviesan la puerta porque se piensan que claro, no es un bar, ni es la iglesia, ni es. Entonces la gente no sabe comportarse. Entonces es como cuando alguien entra a una librería y no sabes. Voy a entrar y se van a dar cuenta de que yo no soy lector porque tal. Pues con esto pasa lo mismo. Es muy difícil que la gente entre ahí y sepa, porque a lo mejor la cerveza no se paga y un bote, y la gente dice, pues el bote, y no sabe cómo reaccionar, cuánto pongo, cuánto es, no sé si pongo poco o mal.
Entonces, bueno, hay muchas maneras donde no conseguimos que haya encuentro, pero otras muchas sí, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos plantación de árboles. Del pueblo fue la primera vez una persona, el resto era todo gente fuera. Entonces dices, bueno, pues reforestaremos el pueblo con gente que viene de fuera. Otra vez recuperamos los trabajos comunales, que allí nos llaman huebras, y dijimos, joder, un día de trabajos comunales, que en el pueblo hace mucho que nos hace, vamos a ver si limpiamos el barrio de abajo, no sé qué, pusimos unos carteles, llega el día a las 10, nosotros con la azada, la desbrozadora, y de repente viene un chaval por ahí, y decimos, ¿tú de dónde vienes? Venía de un pueblo a 70 kilómetros, era el único que vino a los trabajos, ¿no? Entonces, claro, de repente la realidad te hace así como ¡pum! En toda la cara, ¿no? Entonces, lo que dices, Javi, procesos muy lentos, o sea, mucha tranquilidad, no exigir nada, no frustrarse. Y claro, nosotros nunca hemos entrado en la política, digamos, nosotros somos un poder en la sombra. No tenemos responsabilidad política, pero hacemos muchísimas actividades y cosas en el pueblo, para el pueblo, que no nos dan ni un duro ni nos dan nada, ¿no? pero nos hace sentirnos vivos. Y pensamos que muy poco a poco, pues viene una persona, ya son 4, son 5, son 10, otros 2 de otro pueblo, a lo mejor dentro de 30 años son 15. Bueno, se habrán muerto otros tantos, pero las gallinas que entran por las que salen, ¿sabes? Quiero decir, normalizar otros espacios de encuentro y otras maneras que no sea ir al teleclub y que esté la tele funcionando y que no pueda, pues eso. Entonces ya llegas al teleclub y dices, Carmen, quita la tele, que voy a cantar aquí algo, ¿no? ¡Oh, qué suerte! ¿Qué tiene? Pero tengo que decir, yo me paso la vida diciendo en los sitios que bajen el volumen o que quiten la tele. Me paso así la vida y seguiré pasándome diciendo, quita la tele, un rato que lleva 40 años sin apagarse, 40 años sin apagarse y nadie la mira, y vamos a estar aquí un poco juntos, saca una guitarra y tal, ¿no? Entonces, eso ha ayudado, que hemos generado eso, que es la soberanía esa de la alegría, volver a decir, hostia, podemos echar un rato aquí cantando, charlando, y como vecinos, aunque tú seas agricultor y eches glifosato a todo lo que da, y yo pues cultivo en ecológico, tú eres de Podemos, el otro es de Vox, o sea, hay que superar eso en las pequeñas comunidades. Bueno, yo creo que aquí lo tenemos bastante superado. Claro. Es decir, que no. Qué remedio, ¿no? Y que no, pero hay en otros pueblos que no. Aquí sí, aquí lo tenemos bastante superado, por lo mismo que dices, porque intentamos, pues eso, que todo el mundo esté bien, no hablar de política. Sí. Y si te sirve de consuelo, cuando mañana llamamos a gente aquí a comer y vienen 200. Pero al día siguiente vamos a limpiar un setero y somos 8 o 9. O sea, no es porque seáis foráneos, es porque la gente pues quiere divertirse y quiere trabajar. Sí. Y nos gusta comer gratis. Yo creo que Lea tiene una pregunta. ¿Tienes una pregunta? Sí, porque te he visto escribirla la pregunta. Igual era una observación. ¿Ah, que sí? A ver, Venga, pregunta lo que tienes. Pregunta lo que tienes. yo quería preguntarte, pero es más curiosidad. O sea, no había escuchado el podcast, me lo escucharé, pero es más, cuando hablas, por ejemplo, con las personas del pueblo, las personas mayores y todo eso, tipo, es que mucha gente mayor como que no tiene acceso a lo que es un teléfono, cosas así, o por lo menos un teléfono táctil. Y como en los pueblos, pues como hay veces que no quieren o no tienes un nieto cerca que te enseñe a usar el teléfono, que si eso te ha causado algún problema. Y más, por ejemplo, en pandemia y todo esto. Pero era curiosidad mía. ¿No quieres preguntar nada sobre lo textil? A ver, que tenía esta curiosidad, pero... Bueno, te respondo esta duda. Yo a muchas abuelas las llamo al fijo de casa. Hago la entrevista por el fijo de casa. Es así, ¿sabes? O sea, que todavía queda gente con el fijo. O con teléfonos, muchos son de concha. Claro, ¿qué hago yo? Yo realmente hago una radio de guerrilla. O sea, mis medios son de juguete. Pero bueno, con la radio, sabéis que, no sé si técnicamente, pero bueno, técnicamente para meter el teléfono, generalmente en cualquier estudio de radio tienen un híbrido que te pasa la llamada, te dejan en espera. Nosotros no tenemos nada, tenemos un cable que le enchufamos
a un canal de la mesa y digamos que la señal por el mini jack entra limpia. Por lo otro, sencillamente el teléfono se queda ahí y el teléfono funciona que me escucha a mí. ¿Sabes? Yo no tengo ni para mandarle una señal de auxiliar dándole todo su sonido menos el de ella misma. O sea, no puedo hacer eso técnicamente. Con la mesa juguete que tenía, ahora sí, ahora lo puedo hacer. Ya les puedo mandar otra cosa. Escucha esta canción. Ahora puedo decir eso. Antes decía, escucha esta canción y me tenía que quitar los cascos y ponerles aquí, entonces escuchaba. Ese nivel de precariedad tenemos, ¿sabes? O sea, es así. Pero te quiero decir, al final, tía, el teléfono es lo de menos. Si no, contactas con su nieto, contactas con su hijo, contactas con tal. Pero al final... También quería preguntarte sobre lo que ha dicho Montero, porque has nombrado a una mujer que trabajaba en textiles. ¿Podrías decir el nombre completo? Sí, se llama Marta Valdivieso. Valdivieso, es Valdivieso. Sí, luego te damos su contacto. Es la trama, si lo quieres apuntar, se llama la trama. Sí. Y ella trabaja efectivamente en la recuperación. Además ella curra mucho también, se curra la recopilación de las coplillas que cantaban las mujeres que hilaban y tal. De hecho sus talleres molan mucho porque te vas contando las coplillas que cantaban, cómo teñían, cómo tal. Es un viaje ancestral realmente a lo que fue la industria textil. Lo mismo si está disponible la podemos convencer para que venga la semana que viene. Yo quiero hacer algo parecido este verano con lo que es la oportunidad que tenemos con el tema de... Pues es una oportunidad de oro. Pues nada, Martita es una persona muy accesible. O sea que... A lo mejor apúntatelo, que te den sus datos y así convencemos a los de campo adentro que venga un día a contárnoslo. Uy, ya tiene un taller precioso. Pero no se lo podemos traer, claro. Sí, su taller ella hace exhibiciones. es Hace itinerante. un taller divulgativo, hace talleres de formación y como eso, para enseñar el hilado, tal, todas las Pues cosas. a lo mejor puede venir un día a contarnos algo. Tú apúntatelo los datos y un día le damos la taparra. Y si no soy yo, Marco tiene más capacidad de convencer que yo, ¿verdad, Marco? A lo chana se nos han pasado 2 horicas. Me imagino. Así que no sé si alguien tiene la penúltima pregunta y si no vamos a parar un ratín. Yo ¿vale? tengo una. Venga. El de Cano, por favor. El nombre de la radio. Venga, ¿cuál es tu sospecha? No sé. Caja Bali, ¿alguien lo sabe? Es que es una referencia muy viejuna, es que son muy viejos, tío. Ya. Caja Bali. Para los de esta generación. Había una serie mítica que se llamaba Doctor en Alaska y su emisora era la K-Oso. Entonces la nuestra es la Caja Bali. Fíjate qué referencia, tío. Es verdad, sí. Yo hace poco recuperé, yo creo que en la pandemia recuperamos Doctor en Alaska. Es que se ve muy bien Doctor en Alaska. Es una serie súper actual y habla de esto, de neorurales ¿Qué precisamente. tú dices? Joder, cómo vivían en Alaska sin teléfono móvil, ¿no? Y les da para 12 temporadas. O sea, una cosa diferente. ¿Sabes? Pero bueno, no sé si alguien tiene alguna cosa más. Pues entonces vamos a parar un poquito, descansamos un poco, presentamos lo que vamos a hacer después y como a las 8 así, pues tendremos a Carlos ya con